de acá de Córdoba, y del grupo de trabajo de salud sexual y reproductiva, como a mí me gusta decirlo también, no reproductiva, pero no es algo que sea general, es mi forma de pensar. Hemos organizado 5 encuentros que hemos estado encontrándonos, valga la redundancia, en estos últimos meses de pandemia, y lo hemos estado haciendo de manera muy amena y bueno, con temas que quizás estaban un poco ásperos de tratar, y sin embargo pudimos dialogar, compartir saberes y profundizar más aún nuestros conocimientos y acercarnos a, bueno, a esa otra persona que está cerquita nuestro y que comparte quizás alguna realidad diferente o similar. Bueno, es un poco la idea también de estos encuentros. Hoy la temática que nos trae es dentro de lo que es derechos humanos y bueno, y de estos derechos en salud sexual y reproductiva, es la parte de salud perinatal. Eh, y bueno, para, para poder tener una hermosa jornada, me gustaría darles la bienvenida a las que nos van a compartir sus experiencias y sus saberes, que no sé si querés, Evita, o Seu, pasar la placa para ver quiénes van a estar hoy con nosotros, y bueno, y darles la bienvenida, que se presenten, y ya después largamos con el video disparador. Ahí está, bienvenida, Trini. Déjalo un ratito más, así le leo la presentación por si está bueno. Bueno, yo a Trini la conozco ya hace bastante. Realmente estoy muy agradecida de la vida por habérmela encontrado. Es una gran persona, un ser maravilloso, y, y tiene muchas cosas para compartir, y es una gran dadora de energía y de manos que ayudan. Trini es docente universitaria, es también docente del doctorado de medicina, es integrante del Observatorio de Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, y es directora de la Sala de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Córdoba. Y es una gran mujer. Bienvenida, Trini. No sé si van a hacer todas las presentaciones y empiezo yo. Ay, apagué el video para encender el mic. ¿Van a hacer todas las presentaciones o largamos directamente? Largamos, ¿te parece? Parece muy bien. Tendríamos que compartir un videíto disparador que lo hemos seleccionado con Josefina. Como para no sobreabundar, digamos, mucho. A mí no me gustan los PowerPoints, aunque son muy pedagógicos, yo no soy de usarlos porque me olvido de pasar las diapositivas, pero sí me parece que lo visual es como que impacta de otra manera, así que si pueden compartir. Trini, se te escucha un poquito bajo, no sé si es tu volumen o en general. Te aviso para luego. Dale. ¿Se escucha bien ahí? ¿Empezamos? Si no, me cambio el teléfono. ¿Está? Sí, está bien. ¿Se escucha está bien. mejor? Perfecto. Sí. Mucho mejor, mucho mejor. ¿Empezamos el video, Trini? Sí, por favor. No lo encontré. No lo encontré, abuela. No encontré al pico. Yo recomiendo dejar de compartir la cámara, las imágenes, porque así se tiene una mejor recepción cuando compartimos los videos. Sí, y tendría que tener sonido esto, porque yo no escuché nada. Sí tiene sonido. Lo probamos, pero bueno, no puede fallar, como decía tu Sam. A ver, un minuto. Lo obligaron a tener relaciones. Sí. Bueno. Te voy a revisar a ver si es así. Vine con mi hermana. ¿Puedo entrar? No hace falta. Esto es de rutina. Vamos a hacerlo rapidito. A ver, mostrame. Momento, paren. ¿Por qué dudás de lo que declaró? ¿Cómo vamos a ver si es así? No. Y claro que podés entrar con tu hermana, con tu amiga o con quien hayas decidido que te acompañe.
Y será rutina para vos, lamentablemente, pero para ella no es así. Respetale su vergüenza, su intimidad. Vamos otra vez. A ver si es así. No. Y claro que podés entrar con tu hermana, con tu amiga o con quien hayas decidido que te acompañe. Bueno. ¿Hoy se vio y se escuchó? Sí, sí, sí. Por lo menos yo vi, escuché, aunque yo me lo sé de memoria. Si me pueden poner el dedito así, si han podido ver y recibir un poquito el mensaje, perfecto. Perfecto. Bueno, la idea es Perfecto, no sobreabundar, digamos. Y como ustedes habrán visto, yo achiqué lo más posible mi currículum porque creo que lo más importante no dice ahí. Yo soy hermana de una médica, motivo por el cual una médica mujer que es endocrinóloga y es ginecóloga. Sabe muchísimo, tiene una inteligencia pero impresionante. Yo, por el solo hecho de ser su hermana, me siento inteligente, con eso les digo todo. Sin embargo, le costaba un huevo, hablando mal y pronto, llenar las historias clínicas, por ejemplo. Es muy humana, ella a sus pacientes les explica todo de la forma más accesible posible, pero le faltaba el pequeño detalle de ser detallista, valga la redundancia, en las historias clínicas, por ejemplo, que es ni más ni menos un instrumento muy importante, no solo para ustedes, para el paciente también, para todo lo que hace a lo que va a suceder después de cada intervención médica y como la misma, digamos, el mismo nombre lo indica, la historia del paciente, de la salud del paciente. Entonces, lo aprendió. Ya a esta altura de la soirée es como que lo tiene muy incorporado y es muy detallista, pero costó un poco, costó el tema de que me contaba ella trabaja en Santiago del Estero, hacía guardias al principio allá cuando apenas se fue, hacía guardia en una maternidad que equivale a lo que era la maternidad de San Vicente acá, que ustedes quienes están en Córdoba saben lo detonada que es esa maternidad provincial. Entonces, nada más que acá tienen como un circuito de médicos que es diferente al de Santiago del Estero. Entonces ella me decía, yo con el volumen de casos que tengo, pongo todo resumido, pongo siglas, hasta que llegó la paciente, que fue el antes y el después, en donde ahí se dio cuenta la importancia de la historia clínica. Bueno, esto sirve como anécdota para adentrarme en un tema central, que es que nosotros en Argentina tenemos en vigencia una normativa que es una normativa de protección y que tiene mucho que ver, y es muy nuevita, tiene mucho que ver con el accionar médico, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Esta normativa ha entrado en vigencia en el año 2015, porque nosotros antes teníamos un Código Civil y un Código de Comercio por separado. El Código Civil, el autor del Código Civil era Vélez Sarsfield. Como yo siempre cuento, estaba afanosamente inspirado en el Código Civil de Brasil, de Freitas. Afanosamente es porque el señor no tenía compu, pero cortó y pegó, digamos. Vamos a decirlo de una manera accesible. Bueno, fundamentalmente el Código Civil y Comercial de este señor Vélez Sarsfield, dueño de una calle históricamente conocida acá en Córdoba, es un código que rigió las relaciones privadas de todos los argentinos y las argentinas hasta el año 2015. Un código que se redactó cuando la expectativa de vida de los argentinos y las argentinas era de no más de 40 años. ¿Esto qué quiere decir? En esa época, decir hasta que la muerte nos separe, y bueno, sí, realmente, yo ya iba a estar separada por la muerte a los 40 años. En esta época que la expectativa de vida es como que se amplió un poquito más, las relaciones humanas mutaron mucho más, obviamente, porque se prolongó esa expectativa de vida. Hoy mi mamá tiene 70 años y hace yoga, pilates, se deprimen muchos adultos mayores porque se les restringió la vida social, cuando antes eran muertos en vida. Hoy lograron adecuarse y cambiar el chip a manejar Facebook, Twitter, todas las redes sociales, porque es su comunicación con el exterior. Imagínense si nos podíamos regir nuestras relaciones y nuestra vida cotidiana por una normativa que era
de una época en donde no existía tecnología, donde la reproducción humana asistida generaba dudas y conflictos aún en esta época, del 2000 para acá, en donde los divorcios entre personas que habían usado la fertilización humana asistida muchas veces planteaban en las audiencias cuestiones de cuotas alimentarias en las que uno de los cónyuges no quería hacerse cargo de la cuota porque no había puesto la semillita, por darles un ejemplo. Entonces, iba escapando a la realidad todo lo que venía sucediendo en la actualidad. Vino la ley de identidad de género y luego la de matrimonio igualitario, en donde ya el concepto de familia no era el concepto de familia que nosotros conocíamos en la época de Vélez, porque obviamente el concepto de familia era por un matrimonio entre un varón y una mujer. Y acá el concepto de familia ha tomado múltiples, pero múltiples colores, igual que la bandera de la diversidad, y que son situaciones aceptadas, situaciones que están contenidas por la normativa y situaciones que no deben ser toleradas, deben ser respetadas. Y es por eso que el primer concepto que quiero que quede hoy es esto de que frente al tema de la diversidad, frente a temas de violencia, nosotros no hablamos de tolerancia, nosotros hablamos de respeto de normas que tienen una especificidad y que hoy tienen una regulación efectiva en la práctica, aunque todavía haya gente que las transgrede y en algunos casos no pasa nada, en otros va a empezar a pasar. En este video que nosotros acabamos de ver, yo creo que hay un concepto que subyace y que trasciende la imagen. Y se los voy a decir porque si estuviésemos frente a frente, yo les pregunto, ¿qué les parece? ¿Cuál es? Ahora el tema de la respuesta va a ser mucho más con delay, entonces prefiero decirles, ante esta pregunta, la respuesta es la dignidad de la persona humana. Esa chica que está siendo la paciente en este momento tiene dignidad y esa dignidad debe ser respetada. Fundamentalmente se trata de eso. Se trata de que la columna vertebral del Código Civil y Comercial, de este que les estoy hablando, que desde el año 2015 nos rige, es la dignidad de la persona humana. Ni más ni menos. Esto en la práctica, ¿cómo lo bajamos? A ver, ¿en qué me afecta a mí, médico, la dignidad de la persona humana? En todo. Nosotros venimos de prácticas hegemónicas de la medicina, en donde le decimos, esto es de rutina, como dice la médica. Y de rutina es para vos. A mí no me violan todos los días, no me hacen un examen médico legal todos los días. O mismo, a ver, es de rutina para un ginecólogo poner un espéculo. Pero la verdad que para mí es invasivo. Para mí es invasivo y a mí me gustaría que me expliquen qué es lo que voy a sentir. Y sobre todo a esta edad, en donde ya es distinta mi propia anatomía. Y me gustaría que la ginecóloga a la que yo le vaya a consultar me vaya contando, mirá, por la disminución hormonal yo voy a usar cierto tipo de lubricación, porque vos ya estarías necesitando un poco más para que no te duela, se va a abrir, a lo mejor si te molesta vamos más despacio, y no que me digan, bueno, aguantá porque ya pasa, ¿eh? Más o menos se entiende lo que voy diciendo. Tiene que ver con, vamos a adelantar lo que va a venir. Cuando vamos manejando en la ruta, nosotros vamos viendo que los carteles del costado de las rutas, ¿qué hacen? Nos anticipan el camino. Nos dice acá curva y a los pocos metros hay una curva. No nos dice pasada la curva, che, curva, ¿eh? Y ya pasó. Esa es un poco la idea. Y doy este ejemplo grosero como para que tengamos en cuenta que a partir de ahora la medicina no es un patrimonio del médico. La medicina ahora es una propiedad compartida, porque este nuevo Código Civil y Comercial lo que nos trae es personas humanas, y no nos trae una persona humana como en el Código de Vélez, en donde decíamos que era todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, esa es la definición de persona. Ahora tenemos una persona, niño, niña, adolescente, una persona mujer, una persona que es un consumidor o usuario, una persona que va a hacer una actividad dentro de su vida privada, pero que está protegida por un derecho que antes
era solo privado y ahora tiene aristas públicos. ¿Por qué tiene aristas públicos? Porque, por ejemplo, la ley de violencia de género es una norma de protección integral hacia la mujer y de responsabilidad pública social para todos los que tomen contacto con esa violencia. Y todos tienen la responsabilidad de proteger a esa mujer. Por eso me quedaría conforme con que hoy ustedes se lleven dos conceptos. No les voy a pedir que se aprendan todo lo legal que yo les acabo de decir. Uno, que sea la dignidad de la persona humana. Y otro, que tenga que ver con la perspectiva de género. Y aprovecho que Héctor es varón y que se acaba de apoyar porque le acaba de interesar. Se acaba de poner la mano en el rostro porque le acaba de interesar. La perspectiva de género, que la tienen que tener los varones, y a mí me interesa más que la tengan los varones que las chicas, porque las chicas sabemos lo que es menstruar, sabemos lo que es que nos introduzcan un espéculo, las chicas sabemos lo que es no poder ir a una determinada hora por la calle porque la verdad que estamos en peligro, vestirnos de una determinada manera, tolerar un piropo cuando no debemos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me interesa que los varones tengan la capacidad de sacarse los anteojos de la normalidad y ponérselos de la perspectiva de género. Ponerse un poquito en el lugar, porque la necesidad de la reducción de las violencias en general, y hablo de la violencia de género, como hablo de la discriminación y diversidad sexual, tiene que ver con ponerse ni más ni menos que en el lugar del otro. Algo que a ustedes jamás les va a pasar, porque jamás les va a pasar de decir, no, bueno, no me pongo este chupín porque me van a decir qué pedazo de armado que estás, por ejemplo. Pero bueno, tiene que ver, y perdonen lo grotesco, pero a veces para bajar el lenguaje de las normas tenemos que ser un poquito vehementes. Ustedes tienen que tener la capacidad de decir, y bueno, si la violencia se trata de poner a ellas en un escalón y de discriminarlas en forma inversa, ¿qué estaremos haciendo nosotros? ¿O qué falta que nuestra masculinidad modifique? Tiene que ver con eso. ¿Y cómo lo van a conseguir de una forma fácil? Y este es otro tip rápido que les tiro. Miren al costado. Miren al otro costado. En alguno de los dos laterales van a encontrar a alguien cercano y querido que ha sufrido violencia alguna vez. Mujer, parte del colectivo LGTBQI+, alguien cercano que alguna vez ha necesitado que otra persona, que otro médico, que otro profesional del ANSES se ponga en su lugar. Tiene que ver sencillamente con esos conceptos. Y me gustaría saber cuánto tiempo me queda, Vanessa. Tú dirás. No te escucho. Tenés que subirle. Ajá. ¿2 minutos? Ok, voy a terminar con el relato que siempre engancho para hablar de Ley Micaela, y ya los dejo. Yo les voy a contar la historia de las leyes con nombre. La Ley Micaela viene de una norma muy antigua de Brasil. La norma de violencia de Brasil de protección a las mujeres se llama María da Pena, por una señora que sufrió violencia en el año 1983. Su marido le disparó 2 veces en la espalda, la dejó cuadriplégica. Ella llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de 2 décadas, logró que se condene al Estado brasileño porque el marido nunca iba preso. El marido, a las 2 semanas de dispararle por la espalda, la vuelven a la casa con el marido porque ella estaba en shock y la intenta electrocutar mientras se bañaba. Allí, bueno, ella comienza una lucha hasta que después de 2 décadas consigue que lo condenen al Estado. El Estado dicta la norma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer. Esa norma cambia el paradigma, pero aún así él no iba preso. Él lograron que vaya preso recién en el año 2014. O sea que imagínense la ruta crítica de esta mujer, que la profesión de ella era biofarmacéutica cosmetológica de una marca de cosméticos que hoy es Natura Cosméticos, como para que más o menos se ubiquen, y él era un político, economista, asesor del gobierno en ese momento, más o menos como Lustó acá, que era un político muy reconocido. Lo que le costó a esta mujer con capacidad económica fueron casi 3 décadas lograr hacer justicia en su caso, por eso es un caso paradigmático. Y trayendo esa norma acá a la Argentina, nosotros teníamos una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia,
pero lamentablemente el juez que deja libre al femicida de Micaela, después de 4 dictámenes en contra de ese pedido de liberación que él tenía, decide dejarlo libre igual. Y esas mismas 24 horas después de su libertad, se produce el asesinato de Micaela, que venía caminando con 5 amigas, 4 quedaron en el camino, y ella siguió a 5 cuadras de su casa, fue interceptada por esta persona, quien la abusó y la mató. Una chica que era una militante del movimiento Evita, que llegó a ser su caso tan conocido justamente por el trabajo de militancia de su papá, y que justamente ella siempre le decía al padre, cada vez que iba a un barrio le decían, vos sos la hija de Yuyo, vamos a recibirla, viene la hija de Yuyo, y ella le decía, pero papá, ¿cuándo vas a decir, mira, acá viene el papá de Mica? Y miren, lamentablemente, por lo que hoy él es conocido en todo el país, es por ser el papá de Micaela. Que necesitamos que lamentablemente estas historias pasen y no pasen desapercibidas en la sociedad y marquen un cambio de paradigma. En Argentina hizo falta más que una ley, hizo falta una ley de formación obligatoria para todos los agentes del Estado en género. Todos los agentes incluye poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ustedes, muchos de ustedes, trabajarán en algún estamento del Estado y debieran tener conocimiento de lo que se trata esta ley. A grandes rasgos les quiero contar que son leyes con historias atrás, con nombres como la ley Brisa, que es de una niña que perdió a su mamá y se fue a vivir con su tía que no tenía un centavo, y que ahí dijeron, pero estos chicos, ¿por qué pagan en esta pobreza extrema si es que el Estado debiera darles amparo y protección? Por eso tenemos la ley esta de subsidios para niños hijos de femicidios. Esto ocurre en el marco de un compromiso que tiene la Argentina a nivel internacional por la CEDAW, que las invito a googlear, y nos quedamos con 3 conceptos. Micaela, que es una ley con nombre y con historia, dignidad de la persona humana, y perspectiva de género, que son los anteojos que nos tenemos que poner, sobre todo los varones. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Trini, la verdad que es un placer. Calculo que todos los que te estuvieron escuchando han quedado tan emocionados, así el corazoncito late rápido cuando se te escucha hablar. Me encanta, me encanta. Muchas gracias por estar hoy con nosotras. Nada, para armar ahí un lindo debate al final. Vamos con Josefina. Hola, José. Josefina del Castillo. Hola. Ella nos va a hablar sobre violación de derechos, sobre todo lo que tiene que ver en salud perinatal y en pandemia. La idea es que nos aproxime a cómo era antes y cómo es hoy el durante la pandemia, ¿no? Josefina es mamá de Ernesto y de Valentino, es abogada, es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, de Género en la Universidad Nacional de La Plata, miembro del Observatorio de Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia de la Nación. Vané, te perdimos, Vané. Quedó ahí la... Hola, Vané, ahí está. Bueno, sí, gracias por la presentación. No sé si estás todavía ahí, me parece que te quedaste sin conexión, Vané. Se le debe haber cortado, pero aparte de todo quiero decir que es mamá. Gracias por la presentación. Parto no sé natural. Si estás todavía ahí, me parece que te Parto quedaste natural. sin conexión, Vané. Uy. Para. Disley, José. No sé si soy yo. No, o no, es otro. Espera que estoy tratando de cerrarlo, José. Dame 2 segundos. Sigo del cel yo porque plan B tuvimos que estudiar acá con la compu. Creo que terminé de presentarte bien, José. No hay problema, dijiste más que suficiente. Lo más importante en realidad de todas las cosas que dicen ahí, que es, porque yo me acuerdo cuando Vane me dijo, bueno, pasame un currículum para presentarte, que yo le escribí lo que me salió, que es todo esto que uno se va como formando en la vida, ¿no? Son como corazas también que uno se pone y roles que vas asumiendo, tiene que ver con esto. Lo más importante es que, bueno, yo en este momento voy a hablar como abogada, pero voy a hablar como mamá también y como mujer,
militante de los derechos del parto, de los derechos de las mujeres desde hace muchísimos años. Es así que las conozco, por eso es que conocí a Belén, compañera de militancia, activista como yo, y a Flor, que fue la doctora, yo le digo mi doctora en energía. Flor fue la doctora que me acompañó en mi segundo embarazo cuando lo tuve a Ernesto, que hoy tiene casi 5 años, y con la que realmente pude lograr lo que yo más quería, que era tener un parto realmente respetado. O sea, llevar todo esto de lo que uno viene hablando, tanto, y por lo cual uno viene militando, peleando, y hasta... A mí me gusta encontrarme desde un lugar no combativo, pero indefectiblemente todos los derechos que han logrado las mujeres a lo largo del tiempo, lo hemos hecho a partir del activismo y de la militancia, y de alguna manera fueron combativas nuestras luchas para poder llegar a tener hoy la cantidad de normas que nos defienden y nos amparan. Y así todo, igualmente tenemos que seguir y no alcanza, ¿no? Es como es bastante complejo. Pero bueno, todo esto que dije fue para decir desde dónde hablo. En realidad hablo como mujer y como abogada por el conocimiento, ¿no? Por haber estudiado todo esto. Lo que vengo a contarles acá es un poquito, me dio el pie Trinidad, para hablar de lo que vendrían a ser las violencias, las modalidades de violencias que podemos encontrar, aunque sean situaciones impensadas. Y un poco también plantearnos cuál es el rol del Estado en todo este diagrama, porque, bueno, ustedes son médicos, médicas, médiques, si se dice así, todavía me cuesta hablar con el lenguaje inclusivo, pero somos médicos, médicas, médicas, y nosotros abogados, como que en qué momento nos cruzamos, siempre nos vemos como en veredas diferentes, y estamos los abogados para combatir, o cuestionar, o incluso reclamar, o poner el dedo señalador, cuando no es así. En este caso nosotros estamos construyendo, la verdad que nuestra mirada es constructiva, y lo que tratamos de hacer es bajar herramientas, a partir de, como decía Trini, de situaciones cotidianas que sufrimos las mujeres, o que vivimos las mujeres cuando vamos a un centro médico, ya sea público o privado. Acá el tema está justamente que hay una gran diferencia, que es cuando caes en un establecimiento privado, hay como una doble responsabilidad, porque además pesa la responsabilidad del Estado. Eso es muy importante. Voy como disparadores de esta charla, voy a leer 2 nociones específicas de la Ley 26.485, que es violencia obstétrica y violencia institucional. No quiero perderme, así que la voy a leer. Ahí está, un segundito, ahí estoy. Dice la 26.485, violencia institucional contra las mujeres es aquella realizada por los funcionarios, funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Bastante claro. Y la violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales de conformidad a la Ley 25.929. Bueno, estos conceptos en realidad son disparadores de los que quiero charlar. Concretamente, yo no voy a explicarle a ustedes cuál es la implicancia de la violencia obstétrica, porque me imagino que todo el mundo ya debe conocer la 25.929, que habla justamente de un trato humanitario. O sea, partiendo de esa base, todo lo demás. El sentirse acompañada, que la persona pueda estar acompañada, hablar de persona gestante y no de mujer solamente, aunque en este caso son derechos que pregonaron las mujeres, ¿no? Hoy, bueno, con lo que acaba de explicar Trinidad, del cambio de paradigma del Código Civil,
de la Nación, tenemos que estar hablando también de la actualización de estas normas y hablar de personas. La 25929 hoy le cabe íntegramente a las personas gestantes, no solamente a las mujeres. Lo que pasa que, bueno, es una ley que es parte de la 26485, que es la de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Entonces tiene un contexto, o sea, la movida feminista no nació para nada, y estamos acá en esta conquista de derechos de buena manera con un fin, que es lo que decía Trini, el respeto. Tiene que ver con eso, en la igualdad de oportunidades, en el respeto y en poner la dignidad ante todo. Y cuando hablamos de dignidad por ahí parece un concepto amplio y vago, porque ¿quién me va a decir a mí qué es mi dignidad y qué no? No, sí, es simplemente que se trate a las personas con respeto, con delicadeza, que se les permita expresar su voluntad. Unir estos conceptos parece descabellado, pero en realidad no, porque esto nace de la lucha de otra mujer, que es una mujer que en España, ya hace muchos años, estuvo peleando por los derechos de su propio hijo. Ella estuvo en lucha por un régimen de visita, un régimen de contacto, sería ahora en los términos de nuestro Código Civil, que la obligaban a cumplir con su hijo cuando ella había sufrido violencia de género, o sea, el papá de su hijo la había agredido físicamente, y sin embargo la justicia la obligaba a cumplir un régimen de contacto con su hijo. Bueno, ella hizo un recorrido, les voy a resumir la historia, ¿no? Ángela González Carreño hizo un recorrido muy largo y llegó incluso a las Naciones Unidas para promover, o sea, para pedir que el Estado se haga responsable de estas secuencias de hechos desafortunados que ya había tenido que sufrir y que había tenido que acatar, porque sin ir más lejos tenía que acatar normas de sus propios tribunales, o sea, la justicia civil de su país, de España, la obligaba a cumplir con un régimen de contacto con un agresor que no era solamente agresor hacia su persona, sino también había sido agresor del niño, pero que, bueno, eso no estaba. ¿Por qué? Estamos hablando de años atrás, de formas y modalidades de ver, de una justicia que aún hoy sigue siendo patriarcal y bastante compleja en la sistémica para poder definir las violencias y entenderlas, y tienen que haber hechos muy graves hoy en día en nuestro país para que justamente la justicia tome un carril adecuado. Bueno, esta mujer hizo todo este recorrido y llegó, y finalmente se obligó al Estado de España a responsabilizarse económicamente y a asumir una responsabilidad contractual como Estado en promover políticas que erradiquen y prevengan la violencia de género. ¿Por qué cuento esta historia? Bueno, porque a partir de allí nace una convención, la Convención Belén do Pará, que hoy nos importa a nosotros mencionar esta norma, la Convención Belén do Pará nos importa porque está incorporada a nuestra normativa, digamos, a nuestras leyes argentinas a través de la Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 22. Bueno, les estoy hablando de normas y cosas que por ahí no les importa, pero hoy esto es ley, o sea, no solamente tenemos la 26485 ni la 25929, sino que la Constitución ya hablaba de derechos humanos, y todas estas normas, la 26485, la 25929, forman parte del bloque constitucional de los derechos humanos. Significa que lo que acá estamos charlando, que parece así tan aburrido, tiene que ver con una noción básica, derechos humanos, el respeto, tiene que ver, el respeto y la dignidad, el trato igualitario y no deshumanizado ni discriminador, tiene que ver con respeto a los derechos humanos, que no es cosa menor, es justamente cosa mayor, y hoy en día se le reconoce a los estados la responsabilidad de no hacer nada por evitar situaciones de violencia, como también haberlas hecho mal. Digo que esto es muy importante, porque son dos situaciones, negligencia y desconocimiento. Pero bueno, me estoy metiendo un poco en los temas de mis compañeras y no quiero. Lo que yo quería contarles con toda esta historieta de leyes y cosas, es que en situaciones en donde parezca que no puede haber una cuestión de violencia, hay, porque es como las personas se sienten al momento de una situación de atención. Yo
supongo que muchos de ustedes trabajan en espacios públicos, en hospitales públicos y demás, y creo que es importante entender que estamos en ese contexto, se está ante un ente público concretamente, y somos agentes del Estado en el momento que estamos en horas de trabajo, de una u otra manera, más allá de nuestro carácter profesional, estamos cumpliendo un deber dentro del Estado. Entonces, el conocer las normas, de alguna manera, nos va a permitir poder pon otra cosa más linda. ayudar Voy a hacer de comer. de manera amorosa a las mujeres que se acercan a la asistencia y contención. Este videíto que pasó Trini hoy temprano, que le decía yo te voy a revisar, Pon otra cosa más linda, Agustín. para mí es de rutina, para la mujer no, y mucho más si acaba de sufrir una situación traumática, o si vos llegás llena de miedo a un consultorio, imagínense, ¿no?, la cantidad de preguntas que podés tener al momento, y mucho más si vas a una maternidad o a un consultorio de un hospital público, donde generalmente no siempre es la médica que te atiende, el mismo médico que te atiende, caes en manos de diferentes personas. Si vas a parir, yo no estuve nunca, la verdad, soy una privilegiada en esos sentidos, siempre fui a un hospital privado, una clínica privada, y siempre más o menos me atendió la misma, pero sin embargo he pasado por situaciones que ahora les voy a contar, ¿no?, como para bajar toda esta cuestión normativa un poquito. Y bueno, o sea, vos estás muerta de miedo, porque aparte vos, en la primera instancia, vos sentís que el que sabe es el que está del otro lado, porque tiene el saber médico. Es como si yo les preguntara a ustedes de todas estas normas que les estoy diciendo. Bueno, en parte sí, en parte no, digo, si ustedes tienen el saber médico, la experiencia académica y científica de los hechos, del trabajo, la experiencia también, pero todo este otro mundo que está detrás, que tiene que ver con, parecen pavadas, pero que una ley tenga que decir que las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas en el momento del parto, y que si no nos dejan estar acompañadas en el momento del parto, o en el trabajo de parto, ahí existe una violación a un derecho humano, y si es en un hospital público son dos violaciones, o sea, no solamente es la violencia obstétrica, sino también la violencia institucional, porque eso se desencadena en una sistémica probablemente de trabajo de un equipo, de unas personas que están en ese horario, por un montón de situaciones deciden trabajar de esa manera, entonces también hay una obstrucción de derechos por parte de un organismo estatal. Y hay un montón de canales para proteger a las mujeres y también para proteger a los médicos, porque cuando nosotros desde el Estado recibimos las consultas y las denuncias de alguna manera por situaciones en hospitales públicos y demás, les puedo asegurar que muchas vienen de personas que están trabajando en un equipo o en una guardia, que están hartas de que un jefe les diga que tienen que trabajar de una manera que no es la que ellos considerarán para poder acompañar o asistir a mujeres en una situación de parto. Eso, un montón. Miren, yo les voy a contar dos situaciones de mujeres totalmente distintas. Una es una chica, es sobre una chica que es una chica que aún está privada de la libertad, es una chica que tuvo sus gemelos en una unidad penitenciaria de Bahía Blanca, que tenía, por supuesto, un contexto muy complicado de vida, y mayor complejidad tuvo su situación, porque se la discriminaba incluso dentro del complejo penitenciario por haber quedado embarazada adentro de la unidad penitenciaria. O sea, ella era un montón de cosas que no vale la pena repetir, por haber quedado embarazada dentro de su estancia, digamos, en cumplimiento de una condena. Como si la vida se te terminara solamente por cumplir una condena. Bueno, ahí ya tenemos una discriminación tremenda. No solamente eso, sino que a ella, el propio servicio penitenciario le avisó que apenas naciesen los chiquitos se los iban a retirar. Todo el aparato estatal, o sea, ella llamaba, nos hacía denuncia, nosotros intervenimos, en ese momento yo estaba trabajando en un organismo de derechos humanos, y entonces trabajábamos desde ahí, ella nos llamaba, hicimos un montón de intervenciones, le dimos intervención a un aparato, porque, a ver, el Estado está para garantizar derechos, para garantizar programas y desarrollar políticas públicas que protejan, asistan, y realmente esto, garantizar y proteger es lo más importante, y asistir a las personas, pero también es el primer violador de derechos. Digo esto porque es así, el Estado
desconoce y revictimiza y, digamos, es una cadena causal sin fin. O sea, una persona que tiene una necesidad tiene que hacer 30.000 trámites para que le den asistencia. Eso es algo que tenemos que empezar a cambiar de una buena vez, y por eso también son estos encuentros. Lo que yo me quedo contenta si ustedes pueden captar de este mensaje es justamente un trato más humanitario, más comprensivo y respetuoso, y ahorrarle a las mujeres un montón de situaciones. Eso para mí es un montón, sí. Desde la ley, o sea, desde el derecho puedo transmitirle a los médicos una noción así chiquita. Hicimos muchas intervenciones hasta que finalmente interviene un organismo que estaba dentro del ámbito de penitenciarios, que le garantizaba a ella estar acompañada, pero no en el momento de, le hicieron una cesárea, en unos mellizos, le hicieron cesárea, no en el momento de la cesárea, como hoy se permite que te acompañen en el momento de la cesárea, sino que por lo menos haya un familiar en el radio del hospital, digamos, en la sala de espera. Eso fue un montón. Otra de las cosas que logramos es que se le programe la cesárea, porque ella pedía gritos, decía, yo no quiero esperar un trabajo de parto en una unidad penitenciaria porque no sé si voy a llegar al hospital. Y tengo 2 bebés adentro mío y no quiero. Bueno, logramos que le programen una cesárea en el hospital, en la maternidad de Bahía Blanca, donde las presas van a parir, porque es una sola y así lo denominan. Le programaron la cesárea, bueno. Pero lo que no pudimos hacer fue garantizarle el contacto con sus hijitos al momento de nacer. Ella quería amamantar, quería estar con sus hijos, sabía que no los iba a poder tener mucho tiempo dentro del establecimiento penitenciario, estaba convencida de eso, y decía, yo sé que me los van a sacar rápido, o sea, yo sé que los voy a tener que mandar a una familia de abrigo, pero quiero al menos tener un contacto con ellos, tenerlos en mi pecho, darles de amamantar unos días, aunque sea una semana, y después que se los lleven, no hay problema. La respuesta del hospital fue tremenda. Por nota y oficio nos contestó que ellos no tenían espacio, no podían ocupar una cama con una privada de la libertad. Que una persona privada de la libertad no podía hacer su posoperatorio y su puerperio en el hospital, que ella tenía que volver al establecimiento penitenciario. Yo no les puedo explicar lo que a mí se me pasó en ese momento por el cuerpo, porque lo mínimo que hice fue llorar y enojarme, porque aparte, estando dentro del Estado, no teníamos herramientas para brindarle a una mamá que acababa de tener sus hijitos y que automáticamente se lo sacaron de la panza, o sea, le hicieron la cesárea, lo llevaron a neonatología, no pudo amamantar nada, ella tuvo un montón de complicaciones, mastitis y un montón de cosas que le pasaron que, agravadas por el cuadro de estar en un establecimiento penitenciario y que no tenés medicación, que no te la llevan, que no te atienden inmediatamente, luego la internaron con una infección. Fue muy complejo. Al día de hoy los nenes están con una familia de abrigo y ella separada de sus hijos y todavía tiene una lucha monumental por mantener un vínculo de una vez por semana con los nenes. Pero yo acá les estoy mencionando un caso extremo, un caso sumamente doloroso, pero que es moneda corriente. Yo supongo que los que trabajan en maternidades públicas deben saber que llegan mujeres a parir y la vieron ese día, el día que fueron a parir. Y no por eso hay que desconocerle un montón de derechos que tienen y de necesidades. Flor siempre, creo que fue Flor o Lorena, no me acuerdo cuál de las dos, me ha contado de una mamá que pedía estar parada en el trabajo de parto porque era de otra nacionalidad, además de que no quería, que se arrinconaba, no me acuerdo si fue Florencia o Lorena, pero que ella era boliviana y que decía que en su forma, ya conocía parir de esa manera, que quería estar parada, que lo único que necesitaba era un banquito por las dudas que no tuviera, y en la maternidad la querían acostar, le querían hacer todas estas prácticas sistemáticas que se hacen, que es acostarte, muchas veces atarte los pies, o decirte que no grites, bueno, todas estas cuestiones que en realidad son como antifisiológicas de alguna manera, por así llamarlo. Yo no soy médica, pero yo tuve mis hijos por parto vaginal los dos, y les puedo asegurar que lo que más quería era gritar, o sea, y quería decirle qué me pasaba, o qué necesitaba, no quería, como de la misma manera, no quería que estén todo el tiempo toqueteándome. Y ahí voy con el otro ejemplo, ¿no? Para bajar estas leyes a la realidad.
en un establecimiento privado, una chica en la semana 38, 39 de embarazo, sí, no, 38 de embarazo, empieza a perder el tapón, y como tenía una venita un poquito mal, ¡pum!, le hace un sangrado intenso, gotones de sangre. La chica se baña, se prepara para ir a la maternidad porque piensa que en realidad va a parir, no, una o dos contracciones dolorosas, bueno, esas cosas que las mujeres no sabemos, y bueno, no voy a hablar de en tercera persona, eso me pasó a mí, me pasó a mí. Me fui al hospital con mi marido, me acuerdo que salimos, estaba muy cerca de la clínica, fui al hospital, bueno, entro a una guardia. Yo dije, voy a parir acá, porque aparte todo lo que yo había romantizado el parto, no era lo que en realidad fue mucho mejor de lo que yo me lo había imaginado, pero sin embargo, uno no sabe, porque no sabes cuánto te va a doler, cómo te va a doler, tenés miedos, dudas, y además te agarra toda la excitación propia del tema, ¿no? Y me hicieron de todo me hicieron. Me dijeron que me querían madurar los pulmones del bebé, aunque estuviera en la semana 38. Me hicieron 2 tactos, 2 personas diferentes, que mi marido decía, pero otra vez te van a hacer tacto. O sea, no me preguntaron si quería que me hagan, si me podían revisar. Lo hicieron. En una clínica privada de la ciudad de La Plata y todo. Bueno. Me dijeron que no era nada, que el sangrado era antiguo, que no tenía dilatación, que me vaya a mi casa, que me quede tranquila. Como era madrugada, la llamé a Florencia, la desperté y le conté todo lo que me había dicho y me dijo, quédate tranquila, que sí, controlate el sangrado, pero quédate tranquila, que si vas a parir, se va a desencadenar el trabajo de parto, pero quédate tranquila, date una ducha, tómate un té y hablamos, vamos hablando. Parí en la semana 39 y media, o sea, 10, 15 días después, en otras circunstancias, pero bueno, durante esa semana yo tuve un montón de miedo. Al día siguiente fui a la guardia otra vez. Cuando llego a la guardia, me quisieron volver a hacer tacto, y yo estaba como desfigurada porque no entendía, porque todavía tenía un poco de sangrado, y no era sangrado intenso, era un sangrado, no era rojo, era marronado, ustedes lo sabrán mejor que yo, que es viejo, que es nuevo, bueno, yo veía sangre, para mí era asusto. Y cuando voy a la guardia, mi marido me dijo, me acuerdo que me dijeron, bueno, yo te voy a revisar, y la médica cerró en la puerta del consultorio de la guardia, así como intempestivamente, porque vos entraste en mi guardia y yo te voy a revisar, me dijo. Y mi marido me dijo, Josefina, no vamos, nadie más te pone una mano encima, vamos a buscar a Florencia. Y eso hicimos. Si yo hubiese entrado en ese circuito de miedo, de temor, de dejarme seguir toqueteando y un montón de cosas, probablemente hubiese terminado con una inducción antes de tiempo, con una cesárea tal vez, porque ya cuando se empieza a operar la cabeza no permitís que el cuerpo pueda desarrollar un proceso fisiológico natural de la vida, que podés necesitar ayuda o no, digo. No lo sé, cada mujer es un caso, digamos, pero yo no lo necesité. Hablé con Florencia, la vi a Florencia, me quedé tranquila, seguí el curso. A partir de ese día, las cosas que me han dicho, desde familiares hasta médicos que no son especialistas en la materia, para parir hay que padecer, a mí me parece que te tendrían que internar, que ya es hora, que esto, que lo otro. Bueno, el nene nació el 24 de diciembre de la noche, o sea, el 25 nació. Llegué a la clínica con trabajo de parto, hice un trabajo de parto en mi casa, casi que estaba totalmente dilatada. Cuando llegué me volví a encontrar con esa médica en la guardia justo, esa médica que era como la médica de guardia justo de esos días, parece que eran los martes, no me olvido más. Veo la cara y le dije a mi marido, que esta no me toque, porque, viste, ahora me empieza a meter mano esta y me muero. Dicho y hecho, ella me lleva a la sala de parto y yo me acuerdo que me planté y les dije, hasta que no llegue mi médica, yo nada. Y es como si mi cabeza y mi cuerpo hubiesen hecho como una contracción a la inversa y se hubiesen como detenido. Y llegó Florencia y empezó con todo y bueno, a los 45 minutos tuve al nene, un espectáculo. En una situación que a nadie le gustó, porque nos gustaba solamente a los protagonistas. Le gustaba a mi compañero, le gustaba a Florencia, le gustaba a mi dula, que es una amiga que me estaba acompañando, porque yo, gracias a Dios, pude tener 2 personas que me acompañaron. Una dula, que es una amiga, y mi marido, los 2.
estaban adentro, pusimos música, bajaron las luces, me querían tener acostada, y yo me pude parar, me senté como en cuclillas, y así nació Ernesto. Ernesto tiene 5 años, cumple ahora en diciembre 5 años, es un nene sano, no le pasó nada, enseguida me lo pusieron en el pecho, no le cortaron el y era algo como que nadie lo podía creer. Todas las chicas que estaban ahí en la guardia mirando decían, ay, pero qué parto, qué parto. Ahora es algo más cotidiano acá en La Plata, digamos, que estas cosas sucedan, o por lo menos en esa maternidad sé que se siguen dando partos de esa naturaleza. Pero si yo no hubiese tenido la convicción, si yo no hubiese estado acompañada, o si no hubiese tenido el conocimiento por ahí de entender lo que implica tener un parto respetado, las implicancias para un puerperio sano también, porque esto no voy a hablar de lo que sé que va a hablar Belén también, pero hay cuestiones que son lógicas. Si vos tenés un embarazo en donde no te estás acompañado, donde estás desinformado, que acá hablo de derechos, hablo de las leyes, si a vos no te informan correctamente, te desinforman, te meten miedo. Si vos sentís que vos no podés hacerlo, porque el poder lo tiene el otro, que es el médico o la médica que está asistiéndote como paciente, como profesional en ese momento, y no te transmiten la confianza, es muy difícil, porque es un evento que no conoces hasta el momento que lo vivís. Imagínense en hospitales públicos, chicas que no tienen toda esta contención emocional como puedo tener yo, que soy del mundo de los privilegios de alguna manera. No conocen, no saben. Y realmente se ven muchas situaciones de vulnerabilidad, porque además las formas en las que las chicas llevan adelante sus embarazos en barrios en situación de vulnerabilidad o personas que están en establecimientos penitenciarios y demás, son condiciones muy básicas y también sin conocer. Y hablar del parto es también hablar de la salud reproductiva, de los derechos reproductivos de las mujeres. Entender que el parto forma parte de la vida sexual de la mujer. Es muy importante para poder... Está totalmente relacionado, digamos, el parto con la vida sexual de una persona, de dos. Exacto. De la forma, está íntimamente relacionado, y la forma en que vos vayas a vivir ese momento va también a determinar tu puerperio en algún punto. Puede ser muy fuerte, muy todo, pero te puede brindar, te puede ser algo muy positivo como puede ser muy negativo. El cuerpo, o sea, la cabeza registra todo y el cuerpo también. Yo soy una convencida de que todo lo que nos pasa acá también nos pasa dentro del organismo, digamos, que está totalmente conectado, y es así. Por eso, Gracias, o sea, bueno, José. Solamente quería transmitirle esto, eso, que los derechos tienen que ver con la fisiología también, que no es que somos unas locas que andamos por la vida peleando por derechos porque sí, sino que realmente nos determinan. O sea, estar acompañados es importante, que no nos meta mano todo el mundo en un tacto que ya de por sí es doloroso, es muy importante, que nos cuenten cómo van a ser los procedimientos, que si tenés una cesárea que te expliquen por qué, cómo, no que te digan que es mejor porque yo lo digo. Vamos, son cosas re básicas, pero bueno, muy necesarias. Gracias por el espacio. Gracias, José, gracias a vos por estar, por acompañarnos, por ilustrarnos de esta manera que emociona realmente cuando una persona que tiene tanto saber desde lo legal, que era lo que estábamos buscando también, darle un encuadre legal para que esto se visualice que no es un invento, y no es una ocurrencia o una moda, como yo llegué a escuchar alguna vez que me dijeron, pero ¿qué onda la moda esa tuya del parto respetado? Casi me muero. Digamos, existen leyes, tuvimos que escribir leyes en nuestro país para poder garantizar algo que debe ser natural y normal, el nacimiento de un ser humano, contenido, acompañado, cuidado, protegido, lejos de ser intervenido, lejos de ser instrumentalizado, lejos de ser medicalizado y dominado por externos. Tuvimos que hacer un escrito para poder darle valor 11 años después de haber sido escrita la ley. Bueno, más que nada eso, ¿no? Queríamos en este encuentro que las invitamos a vos y a Trini, que se sepa que gente que está idónea del tema legal también lo vivió desde su lugar de mujer, parturienta, puérpera, lactante,
o también las personas que acompañaron en ese momento, ¿no? Como es la familia. Muchísimas gracias por tu intervención, José, en este encuentro, y bueno, vamos a darle ahora un espacio para que nos cuente sobre parto respetado, cuáles son las evidencias científicas que existen sobre todas las cosas de las intervenciones médicas, nosotros que somos los que estamos ahí y que nuestro deber es más que nada el de acompañar, el de cuidar, y bueno, llegado el caso de la necesidad, lo ideal es que sea con una interacción permanente con la persona y que ella también sea partícipe y pueda decidir sobre su cuerpo, sobre su vida. Estamos hablando de partos normales. Obviamente que dejamos de lado cuando hablamos de un parto de riesgo, o una urgencia obstétrica, o en un quirófano una cesárea, pero hablando de parto normal, creo que, bueno, Flor ahora nos va a contar. Florencia Ortel es especialista en tocoginecología y obstetricia, feminista, es fundadora del primer programa de nacimientos no intervenidos de Pronani en el Instituto de Diagnóstico de La Plata, y es jefa de guardia de obstetricia del Hospital Gutiérrez de La Plata. Así que bueno, te escuchamos, Flor. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya nos saludamos. Me parece como muy grande ese título, pero bueno, yo me considero, me anoté algunas cositas así para ordenarme para hablar porque hablo mucho y además soy extremadamente apasionada con este tema de la asistencia y el acompañamiento. Y bueno, obviamente que cuando me propusieron este encuentro les agradezco, me encanta ver gente de tantos lugares. Además, bueno, a Belén y a José las conozco en este camino porque empezamos a hacer caras repetitivas en un montón de reuniones y esto que tiene que ver con aunarnos para esta militancia de alguna manera. Cuando Vane me propuso esta charla, me habló de evidencia científica acerca de lo que tiene que ver con la asistencia del parto, y obviamente que el parto es un proceso fisiológico que debe ser acompañado por profesionales por una cuestión de que eso disminuye, ¿no?, los riesgos perinatales, lo que tiene que ver con la mortalidad, pero también es sumamente importante reconocer todo lo que ha pasado a lo largo de estos años, estos 100 años de institucionalización, de este proceso fisiológico que nos atraviesa a todos. Yo hoy cuando estábamos charlando estoy totalmente convencida de que el proceso de parto y nacimiento es un proceso que nos atraviesa a todos, desde lo sexual, ni hablar. Esto es algo que, digamos, que tuve que hacer todo un camino para entenderlo de esta manera, porque quizás tantos años de deformación, digo, ¿no?, de lo que tiene que ver con la universidad, con la formación estructural y formal, de esto de formar médicos, médicas que estuviéramos listos para la urgencia, para la atención, para el hacer, nos hizo ver un camino de patologización y medicalización sistemática. Y no fue, por lo menos a mí lo que me pasó en estos 18 años, 19 casi de profesión, es que obviamente uno empieza a mecanizar un montón de cuestiones sin cuestionarlas. O sea, valga la redundancia, uno deja de preguntarse por qué hacemos tal o cual cosa, y eso fue para mí la principal motivación en este camino, que me costó obviamente, que fue muy cuesta arriba al principio. Ahora obviamente nos encontramos con más gente y desde lo que tiene que ver con lo social y con un montón que tiene que ver con la formación actual, va de a poco cambiando, ¿no? Pero esto de que hablábamos del proceso de reproducción, o sea, es el proceso más complejo y más perfeccionado de la evolución, el proceso de reproducción humana, que comienza con una concepción íntima, amorosa, deseada, ojalá que fuera así, y si no, bueno, hay otro camino, pero termina con el nacimiento, con el parto y el nacimiento. Y ese parto y nacimiento no podemos dejar de observarlo dentro de un contexto de intervención sistemática y medicalización, hablando desde lo institucional. Cuando yo hablo de procedimientos, medicalización, todo esto de lo que tiene que ver con la urgencia del parto, primero es empezar a salirnos un poco de ese lugar, de entender que de 10 mujeres,
8 y hasta 9 van a tener un parto fisiológico y normal, y que es muy pequeño el porcentaje que va a requerir de nuestra atención en caso de urgencia, ya sea materno, fetal, o por alguna otra circunstancia que se pueda generar. Entonces sabemos que nuestra intervención debería ser mínima, y no lo es. Institucionalmente nos preparan para intervenir a mayor cantidad de mujeres. O sea, tenemos un número en el país, a lo largo del país, entre un 40 y pico por ciento y un 70 y pico por ciento y más de lo que representa las cesáreas. Entonces, que es como la intervención máxima de lo que tiene que ver a la asistencia a un nacimiento, para un 15%, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces estamos muy lejos de, digamos, de lo que tiene que ver con un acompañamiento respetuoso. Hay tres cosas que yo digo siempre, que empecé a utilizar cuando empecé con este camino de, digamos, de asistencia o de acompañamiento diferente. Nosotros decimos los obstetras que nosotros nos entramos a la residencia y hacemos los partos, hacer los partos. Bueno, primero es entender que nosotros no hacemos los partos, que los partos los hace cada mujer. Nosotros no traemos a nadie al mundo, el mundo los trae cada mujer, cada persona que va a ir a buscar un acompañamiento para, digamos, tener ese proceso fisiológico en un contexto seguro. Entonces ya de Qué bueno eso que decís, Flor. No podemos decir, voy a hacer el parto o voy a hacer que nazca ese bebé, no. O sea, básicamente entender que el parto no lo hacemos los profesionales, sino que nosotros asistimos o acompañamos, o de la manera que lo queramos llamar a este acompañamiento. Después hay dos palabras que son también fundamentales, que una es el deseo y otra es el amor. Son dos palabras que en medicina son poco utilizadas, yo creo que le quitan un poco de cientificismo. Es algo que también, hablar de amorosidad, hablar de deseo, es algo que muy pocas veces se escucha en lo que tiene que ver con lo formativo y lo que tiene que ver con la asistencia institucional. Yo a veces me he preguntado, muchas veces me he preguntado y me sigo preguntando, ¿en qué momento los profesionales de la salud, sea quien fuere que asista, que acompañe a una familia a la hora de un nacimiento, de tener un bebé, en qué momento perdió el amor por la humanidad? Porque hay realmente situaciones en las cuales yo he presenciado y he sido testigo, y ahora estoy como mucho más agudizada para esa detección, que digo, ¿por qué? Parece que odiaran a la gente. A veces lo decimos de manera más agresiva porque hay mujeres realmente, y en mi camino de formación he presenciado situaciones sumamente violentas. Yo he sido violenta, o sea, dentro de lo que tenía que ver con lo que yo creía que estaba bien. Esto también para mí representó, digamos, fue un cuestionamiento bastante doloroso. Me costó un montón entender que había un montón de mujeres a las cuales le había hecho una episiotomía y que les había cortado la vagina solamente por el hecho de acelerar el tiempo de parto, y eso era algo que yo había generado un daño. En realidad, en lugar de generarle un beneficio, yo que juré, o que juramos todos primero no dañar, terminamos generando un daño. Entonces, empezar a analizar un montón de cuestiones que tienen que ver con acciones y con intervenciones que no generan ningún beneficio, primero para percibirlas desde este lugar, ¿no? Desde el lugar del acompañamiento amoroso, desde un acompañamiento acompañando, otra vez digo esta palabra, el deseo de la familia, de las personas que buscan nuestra asistencia, de darle seguridad, y después el apoyo que tiene que ver, sí, con la evidencia científica. Hoy tenemos muchísima evidencia científica, y es increíble que a pesar de la cantidad de evidencia científica que hay, se sigan haciendo prácticas que no están recomendadas. Y con respecto a esto, hay un boletín que yo creo que todo médico o todo profesional de la salud, sean obstétricas, enfermeras, ahora les voy a contar algo que me pasó hace un par de años. Tuve una capacitación donde compartimos una capacitación con enfermeras y parteras de todo el país. Médicos éramos muy poquitos, éramos 4 o 5, porque bueno, la capacitación la dio una obstétrica que vino de afuera, que digamos daba una capacitación que tenía que ver con asistencia de partos en otras modalidades, y que ella habla de los partos suaves, y para mí fue como que terminó como de cerrarme un montón de cuestiones. Ahí conocí un montón de gente de todo el país que vino a hacer esa capacitación, y empezás a entender
esta necesidad de cambio del modelo de atención, que es algo que, digamos, que no es algo que inventé yo, ni es una moda. Hoy, Vane, dijiste esto de la moda. Yo, obviamente, hace 5 años también me decían, salí vos con el parto hippie, el parto humanizado, el parto que quieren parir abajo del árbol. O sea, cuestiones que hoy no son más que una ignorancia total, o que son esnovistas, porque, ay, no, sí, pero no, viste, como si fuera un capricho, como si fuera el querer parir de una manera fisiológica sin una intervención que claramente no está ni siquiera recomendado por la evidencia más baja, fuera un pecado, fuera reclamar. Lo que pasa que ese reclamo por parte de lo social y de lo cultural y de lo que tiene que ver con el reclamo de las mujeres, inclusive de muchos profesionales, pone en evidencia esto digamos, pone en discusión el saber del profesional, ¿no? Esta cosa, digamos, del médico, de posicionarse en un lugar de decir, yo soy el que sé, yo soy el que hago, yo soy el que hago el parto, que voy y la pongo a la mujer. Tengo un pequeño fragmento de algo que quería leer, no quiero extenderme demasiado, pero bueno, quería 2 o 3 cosas. Y ya estamos. Nos Sí, extendimos por eso mucho. hay un fragmento de una lectura, digamos, en este, hay muchísimas cosas que les puedo compartir. Una es, esto hablando de la evidencia, el boletín de la OMS, te lo pasé, Vane, por WhatsApp, por si después lo querés compartir, creo que, digamos, es muy accesible. Es el boletín de la Organización Mundial de la Salud, que es el que habla de recomendaciones para experiencia de parto positiva. Eso, es el del año 2017, eso cuestionó un montón. Hay 56 recomendaciones clave para la asistencia de parto y nacimiento. Básicamente incluyen cuestiones que no estaban incluidas en las recomendaciones anteriores, que tienen que ver con el acompañamiento de elección, garantizar la atención respetuosa, la buena comunicación, la privacidad y la intimidad, que las mujeres tomen decisiones sobre el manejo del dolor, sobre el trabajo de parto, sobre la posición del nacimiento. Habla de prácticas no recomendadas como es el uso de oxitocina sintética, como el uso de la episiotomía sistemática en un montón de mujeres, y un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de prácticas que se hacen porque se hacen. ¿Y por qué se hacen y por qué sí? ¿Por qué sirven? ¿Por qué eso acorta el tiempo? ¿Por qué eso permite el manejo de los tiempos, de la unidad de tiempo del profesional y no de la mujer ni de la familia? Entonces, cuando empezamos a leer estas cosas, empiezan a aparecer las preguntas con respecto a lo que tiene que ver con cómo llegamos a esta historia, ¿no? Cómo llegamos a ser profesionales que acompañamos mujeres, familias, que acompañamos a un nacimiento, que claramente el nacimiento nos atraviesa a todos, por eso digo sexual, social y cultural, porque, bueno, ahora Belén va a poder adentrarnos en esto, que ella es una estudiosa de este tema. ¿Cómo nos atraviesa el proceso de nacer? Que obviamente nosotros nacemos, y si no tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos familia, amigos, y es algo del cual a todos nos da el derecho de opinar, de hablar y de transmitir un montón de cuestiones que tienen que ver con esta asistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos posicionamos culturalmente? ¿Cómo hay muchas mujeres que, de acuerdo a su cultura, como contaba hoy José, que yo trabajo en un hospital público, donde hay mujeres de un montón de culturas, de países limítrofes, y donde un montón de veces vi cómo se las violentaba porque las mujeres querían parir de tal manera y se les decía, no, no, no. Entonces ahí empezamos con la pregunta, al estar en un sistema de formación, de médicos en formación también, de residentes, ver este empuje de decir, bueno, yo tengo que tener una responsabilidad. Estoy en la universidad de medicina, que obviamente otra cabeza, o sea, empiezan, es un camino, pero es también meter una semilla ahí. Y después todo lo que tiene que ver con la formación de residencia, del médico en formación, de tener la oportunidad, que quizás yo no tuve en su momento, de que me dijeran, mira, esto no va por acá. O sea, tenemos esta evidencia, tenemos estas lecturas, tenemos este respaldo para hablar, porque inclusive para el camino, para los profesionales, este camino es muchísimo más satisfactorio y es muchísimo más, no sé, de alguna manera nos da otra llegada a esa familia o ese nacimiento, es otro placer desde todo punto de vista, porque realmente el parto debe ser de esa manera. Esto que es muy cortito, que se los voy a leer, es de un libro que se llama El parto de la hembra humana, y es de María del Carmen Brión, está buenísimo, y hay una parte muy cortita que habla de esto, que decía, en 1738 un gran especialista, más que grande, grandísimo,
se dio cuenta que podía discapacitarnos para parir. Descubrió que si nos acostaba boca arriba, en cuanto empezaba el trabajo de parto, no podíamos parir. Y si nosotros no podíamos hacerlo, entonces lo iba a tener que hacer él. Qué fascinante. François Morisot, que obviamente, entre paréntesis, es un médico que tiene un montón de técnicas obstétricas, digamos, de las prácticas obstétricas de forceps, hay un forceps que se llama Morisot, y hay técnicas de extracción fetal también que se llaman Morisot, había hecho un parto, y así fue como empezaron los especialistas a hacer partos. Y nosotras empezamos a olvidarnos de que hacía varios cientos miles de años que los partos los hacíamos nosotras. El científico Morisot acuñó científicamente su descubrimiento y lo llamó a la posición que nos impide parir de cúbito supino. Supino, de acuerdo a la definición del diccionario, quiere decir boca arriba, inclinado, pendiente, descuidado, negligente, indolente. Fue así como olvidamos nuestra potencia para parir. Esto lo digo porque, de alguna manera, todo lo que los profesionales hacemos es impedirle a las mujeres que puedan parir por sus propios medios. Y esto tiene un montón de variables, porque lo que nosotros deberíamos garantizar es nada ni más ni nada menos que lo que hoy también es una cuestión de derechos, porque la ley también nos está hablando de lo mismo, y no nos está diciendo cosas extraordinarias ni que pongamos en riesgo la vida de la gente, ni de esos bebés que van a nacer. Nos están diciendo que respetemos el deseo y que respetemos la fisiología de los seres humanos, básicamente. Entonces, eso pasa por una asistencia cuidadosa, un acompañamiento respetuoso, acompañando otra vez el deseo, que tiene que ver muchas veces con los conocimientos previos, con la cultura de esa familia. Hay mujeres que quizás van a querer parir acostadas, y eso también lo tenemos que entender. Hay mujeres que quizás no quieran atravesar un parto, y eso también lo tenemos que entender. Hay mujeres que atraviesan, personas que atraviesan un montón de situaciones particulares, que también hay que entenderlas, y eso es lo que nos ubica a nosotros en una posición de respeto total, ¿no? Hacia este servicio de acompañamiento o de apoyo. Gracias, Este camino Flor. es un camino sinuoso, porque hay muchos obstáculos. Todo lo que tiene que ver con la estructura universitaria hegemónica, el paternalismo, el machismo, bueno, hay un montón de cuestiones que da para horas, pero bueno, yo quería agradecerles y siempre, obviamente, gracias a vos, Flor. Que me inviten a charlar. Ahora iniciamos un proyecto, les cuento esto rapidísimo, en La Plata, en una institución privada, para trabajar de esta manera. Se requieren 3 cosas: el recurso humano, fundamental, que es lo más difícil de lograr, de todos los profesionales, tanto lo que tiene que ver con desde que la mujer ingresa a la institución hasta que la mujer se va, todo lo que pasa adentro, enfermeros, camilleros, administrativos, obstétrica, pediatras, todos. Y eso requiere una formación y un trabajo muy conjunto. Lo que tiene que ver con el recurso edilicio, que es lo más fácil de todo, porque es extremadamente barato, y la decisión política. La decisión política es fundamental. Lo pudimos lograr porque se dieron esa conjunción en privado, con cobertura de las obras sociales, y ahora estamos en un camino, porque esto debe ser accesible, no debe ser la excepción, debe ser la regla, y trabajando desde un montón de lugares para que podamos iniciarlo en la institución pública también. Así que bueno, con la confianza de que va a pasar, que hay un montón de gente en todo el país trabajando de esta manera y con ganas, y que va a pasar, y bueno, y con ganas de estar y sumarme en toda propuesta, obviamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Flor. Un placer escucharte, y sobre todas las cosas es emocionante que nada, que nosotros que somos los médicos de familia, los especialistas en, no sé, la medicina hippie, para muchos de los especialistas de otras ramas, escuchar a una obstetra, o sea... Yo estoy casada con un generalista, ¿eh? Ojo porque estoy casada con un generalista. Bueno, es de Río Negro. Bueno. Yo me lo traje para acá, me lo dejé acá en La Plata, pero es de Río Negro. Bien, bueno, se nota que tenés un generalista por ahí, porque bueno, nosotros estamos muy acostumbrados, los médicos de familia, y igualmente cuando estamos de paciente, ¿no? A este trato tan verticalista y como que, bueno, muy paternalista de parte de quienes tienen el saber hegemónico y académico
la obstetricia y la perinatología y la pediatría y en fines, y de repente escucharte realmente genera esa esperanza de que vamos a poder lograr hacer cumplir nuestros derechos humanos básicos y fundamentales y que vamos a poder tener un tratamiento más humanizado, o mejor dicho, humanizado. Y bueno, nada, gracias Flor por estar con nosotros hoy. Y nos vamos rapidito porque si no, Belén, que quedó al final, se va a matar. Sí. Vamos a darle lugar entonces para que Belén Castrillo, que también nos acabamos de conocer hace un poquito tiempo personalmente, pero que yo hace rato la vengo siguiendo porque es una estudiosa, tiene un montón de cosas interesantísimas hechas. Nos va a hablar sobre violencia médica institucional y vulneración de derechos, pero va a traer la voz, que es lo que más me gusta a mí, la voz de todas esas mujeres, hombres trans y personas que tienen capacidad de gestar y de amamantar, que son del colectivo no binario, como recién nos estaba recordando Eugenio, que me encanta, porque aparte estoy formando parte de la Asociación Mirada Diversa, y entonces estoy empezando a aprender a hablar de inclusión. Bueno, nos va a traer esto, ¿no? Las voces de todas esas personas que habitualmente no escuchamos o que no se suelen escuchar. Y bueno, eso, Belén, doctora en Ciencias Sociales, investigadora de CONICET y especialista en atención médica de embarazos y partos. Gracias por venir. Todo tuyo. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo lo que le decía a Vane es que siendo las 9 y siendo el horario de cierre voy a tirar un par de puntas. Me encantaría hablar un montón más porque me encanta hablar, pero bueno, recién me dijo Ceci que se podía tomar vino, así que me serví. Y eso es la que va. Bueno, soy socióloga yo, antes que nada les quiero contar eso. No sé si voy a traer las voces de todas las personas, pero sí me anoté algunas cosas que estaban mencionando. Por ejemplo, Trini habló de que la perspectiva de género se la pedimos más que nada a los varones. Si hay algo que ha demostrado la medicina y la obstetricia en general, es que quienes necesitan tener perspectiva de género son las médicas obstetras. Es sumamente importante. Hay un artículo de una platense que se llama María Pocio, que es una antropóloga que investiga lo mismo que yo, que se llama El hecho de que existan mujeres no garantiza nada, de que sean mujeres la mayoría no garantiza nada, porque una de las cosas que hemos demostrado quienes hacemos sociología y antropología de la medicina es que los roles médicos están masculinizados. Entonces el ejercicio del poder médico o el ejercicio del poder del Estado, digo, el feminismo teórico nos explica eso, tiene que ver con una forma de ejercer masculinamente, digamos, no vertical, jerárquico y demás. Yo en realidad les quiero contar un poco, me había comentado Vane que la idea era hablar un poco de los términos de COVID, de lo que está pasando. Yo una de las cosas que quiero decirles es que lo que sucedió actualmente es que el COVID se emergió como una excusa para la vulneración de los derechos humanos de las mujeres en la atención al parto. ¿Sí? En el nombre de la bioseguridad se encontró una nueva grieta desde la cual las instituciones sanitarias, públicas o privadas, están vulnerando los derechos de las mujeres. Y me parece importante que hoy las chicas hablan de desde dónde la medicina se vincula con lo legal y demás. Bueno, porque cuando hablamos de violencia obstétrica hablamos de vulneraciones a derechos humanos, no hablamos de calidad de atención. No tiene que ver con que los profesionales sean más buenos o más malos y demás, ¿sí? Bueno, varias cosas para decir, pero yo me había notado esto, ¿no? Lo que sucede es que nosotras venimos de una lucha. Quiero decir una cosa sola. Es tan difícil el lenguaje inclusivo que muchos dicen los médiques, y se les mezcla eso. Y en relación a eso, me anoté el nombre, Eugenio nos está pidiendo todo el tiempo que dejemos de mencionar, nos habla de que no hablemos de personas binarias, de personas gestantes, sino que marquemos las identidades. Bueno, las identidades son tan múltiples que se ha empezado a hablar de personas gestantes para tratar de incluir a todos. De todos modos, creo que yo, particularmente y en términos políticos, hablo de mujeres porque somos el colectivo que en términos de atención al parto es el que mayoritariamente sufre las violaciones a derechos humanos, somos quienes a nivel legal estamos nominadas como víctimas de violencia obstétrica y porque quiero reconocer nuestro lugar como agentes políticos capaces de ejercer ciudadanía reproductiva. Así que por ahí hablo más en femenino, pero bueno, por supuesto que se extiende a todos lados. Es muy interesante el tema del lenguaje. Sobre personas trans y derechos sexuales y reproductivos, recomiendo leer a Blas Radi, que seguramente lo conocen, es un filósofo de la UBA.
que es un varón trans, que es muy interesante todas las cosas que habla en relación a esto, y en relación al lenguaje, alguien habló de partos normales, y siempre me gusta decir que es normal, no existe lo normal. Bueno, todavía no tomé el vino, así que no se preocupen, pero les quiero decir un par de cosas nomás. Nosotros veníamos logrando que la ley 25929, que es la ley de parto respetado, son las 9 de la noche, lo voy a decir bien simple, esta ley nos dice, por supuesto hay mucha gente que no conoce cuáles son los derechos que dice esta ley, básicamente que tenemos derecho a estar acompañadas al momento del parir, sea parto vaginal o cesárea, que tenemos derecho a elegir la posición para parir, básicamente que tenemos derecho a elegir nuestro parto informadamente, a tomar decisiones al respecto, y que no prime la decisión y la autoridad médica sobre un hecho que es de salud y que no es de enfermedad. Por supuesto que la asistencia médica es necesaria. No estamos hablando de hechos de salud y no de enfermedad, estamos hablando de hechos sexuales y no de hechos patológicos, ¿sí? Bueno, entonces, como les contaba la otra vez en la charla que estaba Vane, que me escuchó, hay dos hechos. Una cosa que hace la sociología es empezar a deconstruir todo lo que es lo dado, como, bueno, esto nos parece que es así para todos, pero no lo es para todos. Esto, las personas paren hace miles de años, pero paren en hospitales y atendidos por médicos hace 100, 120 años en el caso de Argentina, 150 en el caso del mundo, ¿sí? La hospitalización y la profesionalización de la atención son procesos culturales que ocurrieron en la atención de un hecho fisiológico. Una vez que uno entiende eso, empieza a ver que hay que por eso, por ejemplo, hay una movida ahora de la vuelta al parto en casa, o de una búsqueda por otras cuestiones. Pero básicamente lo que se ha ido modificando ha sido la atención de ese proceso que es fisiológico. Lo que se discute es cómo se atiende ese proceso fisiológico. Y se ha tenido que legislar en el 2004 en Argentina, una ley que es de avanzada a nivel mundial, que la están copiando un montón de países de todo el mundo, sacó una ley que se llama la Ley de Derechos de Padres e Hijos durante el proceso de nacimiento. Si vamos a discutir sobre el lenguaje inclusivo, una ley que habla de los derechos de las mujeres embarazadas no las nombra en su título. Así que siempre acuérdense de ese tic, que es muy divertido. Bueno, y nosotros veníamos muy bien avanzando, porque en 2015, después de 11 años, logramos que esta ley se reglamente, que no tiene nada que ver con la implementación. Y ahora viene el COVID. Y el COVID, que ha hecho que de repente una mina está embarazada en trabajo de parto y en la puerta de una clínica, sea privada o sea pública, porque esto es muy importante, la violencia obstétrica atraviesa todas las atenciones de todos los embarazos y todos los partos. Hay violencia obstétrica, hay diferentes expresiones de violencia obstétrica en lo privado, en lo público, y en el domiciliario también hay violencia obstétrica. Entonces digo, como que esa discusión que había ahí un poco en el chat, como sí, por supuesto, hay expresiones de todo tipo. Algunas van a tender más a la medicalización y la intervención sobre los procesos, por ejemplo, para garantizar mayor uso de la hotelería de una clínica privada, te hago más cesárea, consumí más cama de la clínica privada, consumí neonatología, hay más ganancia y demás. Y por otro lado, probablemente haya más abandono y falta de intervención en la atención pública, pero por supuesto que las experiencias son grises, no son tan extremos. Y esta semana el Ministerio de Salud largó otra carta diciendo es ilegal y es completamente violatorio de los derechos humanos que se le está haciendo hisopados a mujeres que van a parir. Eso, por supuesto, encima se los hacen cuando no hay sospecha, ¿no? Nos referimos a eso, que se los cobran y demás. Entonces, ¿qué está pasando? Que otra vez el COVID funcionó como una excusa para que predominen las normas institucionales por sobre los derechos de las mujeres. ¿Qué significa que predomina una norma institucional? Significa que, por ejemplo, a vos la clínica Pepito te espera hasta la semana 40 para parir. Te espera como si el parto fuera una cosa que uno desencadena solo, ¿sí? Como si fuera voluntario. Siempre es importante recordar estas cosas, lo irrisoria que son algunas de las cuestiones. O como decía recién Flor, la posición para parir acostadas, siempre comento que es como intentar cagar acostados, realmente no tiene ningún gollete, pero la historia cultural ha hecho que internalicemos que ese es el modo correcto de parir, ¿sí? Que no cuestionemos. ¿Por qué no cuestionamos? Porque estamos hablando de un lugar de poder médico amparado en el saber médico. Muchas de las cuestiones que pide la ley o de lo revolucionario que tiene la ley y por lo tanto que es tan resistida, tiene que ver con que le estamos queriendo decir a la medicina que hay algunos de los saberes en relación a la obstetricia y al 85-90% de los partos que son de bajo riesgo, que no le competen, ¿sí? Hoy hablan de dulas, de parteras, bueno, hay definiciones en relación a quién debería atender la mayoría de los partos, y a quién debería atender la patología, y cuál debería ser la división social del trabajo real en las salas de parto, que tienen que ver con que justamente empezar a despatologizar los partos también tiene que ver con una pérdida de poder
colegiado médico obstétrico, digamos, ¿no? Porque dejarían de ser tan importantes, por así decirlo. Entonces, hay mucha discusión ahí al respecto de qué rol ocupa cada uno, y básicamente cuando hablamos de parto respetado, o de respeto a los derechos en el parto, estamos hablando de un cambio en el protagonismo de la escena del parto. No es protagonista el médico que hace los partos, sino es protagonista la mujer que pare, y el bebé o la bebé que nace. Y en relación a hacer o los partos o no, mi tesis doctoral que investigué sobre este tema, y lo cuento porque yo soy becaria del CONICET, ustedes con sus impuestos, si los pagan, financiaron mi investigación, así que está pública, la pueden googlear, ponen Belén Castrillo, hacer partos o parir, y está mi investigación doctoral, no porque sea excelente, sino porque la ciencia y la soberanía son públicas, entonces me parece siempre contar eso, para que sepan qué están pagando con sus impuestos. Pueden odiarlo y me lo pueden escribir y no hay ningún problema. Pero a mí me parece que es importante que recordemos que cuando hablamos de violencia obstétrica, cuando hablo con médicos, me parece importante contarles que cuando hablamos de violencia obstétrica, sí, la punta del iceberg es el maltrato, es el, si te gustó, bien que te gustó, ahora no grites, y bueno, y toda esa cuestión machista que sucede en la atención al parto. Pero básicamente la violencia obstétrica y lo que está por debajo de esa punta que se ve es el exceso de medicalización y de patologización. Son todas esas prácticas invasivas que se hacen y que todas y todos nosotros naturalizamos, como creer que al entrar a un hospital nos tienen que poner una vía, como no poder movernos, no poder que nos pongan anestesia si no es necesario, que nos hagan un corte si no es necesario, bueno, en fin. Y es justamente ese es el límite que se encuentra. Yo investigué durante 7 años este tema, también soy apasionada igual que Flor, y encontré que el límite está justamente ahí. El límite es la formación. Yo hace 7 años que milito por el tema y demás acá en la Ciudad de La Plata, tuve la posibilidad de conocer un montón de gente y de digo, ay, qué divino todo, pero a la Facultad de Medicina le hacemos cosquillas. No entramos, no tocamos y seguimos interviniendo los cuerpos de las mujeres antes que intervenir las currículas de medicina, ¿no? Y yo le pregunto a los médicos que me escuchan, ¿cómo piensan los procesos reproductivos de las mujeres? ¿Cómo piensan los cuerpos? ¿Cómo podemos pensar en modificar la concepción que tenemos de los procesos sexuales y reproductivos si a una nena que le viene la mandamos al ginecólogo, en vez de hablarlo en casa, ¿no? Esa medicalización desde cero. Y eso ocurre sobre todo con las mujeres, con las disidencias, las personas trans, porque hay como una posibilidad de que esos cuerpos sean intervenidos. Pero bueno, en relación a COVID, yo quería marcar esto, que es algo que se está viendo. El 16 de marzo, la OMS lanzó una normativa a nivel internacional que dice no se hagan los boludos, no lo dice así claramente, dice garanticen el acompañamiento de las personas que van a parir, ¿sí? Nosotros tenemos por ley muchísimos más derechos, pero bueno, ponele que fueron reduccionistas y dijeron solo garanticen el acompañamiento. ¿Se garantizó el acompañamiento? No, porque empezó a haber un montón de cuestiones que decían que podían ser sospechosos de COVID las personas, no se los garantizaba, demás. El 20 de marzo, eso fue el 16, el 20 de marzo el Ministerio de Salud de la Nación Argentina lanzó la misma llamada. Empezó a haber un montón de reclamos de vuelta de las mujeres, porque se les estaba empezando a decir que por una cuestión de bioseguridad no estaban pudiendo entrar los padres a la atención de los partos. Lo mismo volvió a pasar en abril y hace 2 semanas volvió a salir otra vez otra nota en relación a lo mismo, instando a que las instituciones sanitarias garanticen estos derechos humanos, porque tiene que ver con derechos humanos, no tiene que ver ni con capricho, ni con modas, ni con lo que fuera, estilos, no, tiene que ver con derechos humanos establecidos por ley. Básicamente se judicializa una instancia de la vida que debería ser completamente cotidiana como lo es, y se terminan judicializando un montón de estas cuestiones, haciendo que esa experiencia fuera mucho más traumática de lo que sería. Y en ese punto me parece que es importante que lo que viene a decirnos esta experiencia es que seguimos pariendo en lugares de enfermedad y de muerte. Y ese es uno de los debates que atraviesa el siglo XXI y el feminismo, que es dónde estamos naciendo y dónde estamos pariendo, y por qué parimos en lugares donde muere gente. En otros lugares del mundo ya se instalaron las casas de parto o las maternidades, y en las situaciones donde hay solo maternidades, en realidad la situación es otra. Pero bueno, me parece que escuchando un poco lo que decían, y no me quiero extender, siempre que hablo con médicos me parece importante señalar que no son los malos ni las malas de la película, para nada, me parece que tiene que ver con una formación. Hay un sociólogo mexicano que es como el que yo sigo para estudiar este tema, que se llama Roberto Castro, que su objeto de estudio es mostrar cómo en la formación médica se genera lo que él llama un hábitus médico autoritario,
y es que a partir de los castigos que van recibiendo durante su formación de grado y sus residencias, el disciplinamiento de género, la fuerza de las jerarquías y demás, todo eso se va transformando en su modo de ser y en el quehacer profesional, y después eso se traspasa obviamente a la atención que dispensan, ¿no? Entonces me parece que, por ejemplo, en La Plata, recién hace 2 años cambió la conducción, que fue durante 25 años de una organización sumamente conservadora, y ahora empezó a haber cátedras que tienen que ver con el derecho al aborto, por lo menos empezar a meter la perspectiva de género que pedía hoy Trini en la formación médica. La medicina es una de las instituciones más importantes de la modernidad y del Estado moderno, y como tal es patriarcal, es androcéntrica, ¿sí? El cuerpo normal para la medicina y la normalidad es el cuerpo masculino. Siempre es importante decir eso, ¿no? ¿Cuál es el sujeto normal, comparativo para todos? En la medicina, el cuerpo masculino. Bueno, listo, de ahí para allá, todo lo que se te ocurra. Y las mujeres somos envases reproductores, que es necesario controlar, y por lo tanto también el Estado moderno, ¿no? Desde la sociología podemos decir eso, viene a preparar un montón de instrumentos que permiten gestionar y regular eso. Que eso se hace a través de las instituciones. Por eso fue tan importante institucionalizar. ¿Cómo hacemos para controlar que las personas nazcan y después sean productores dóciles y demás? Bueno, los metemos a todos en la misma fábrica de bebés, a que vayan a parir, todos estandarizados, universalizados y demás. Bueno, me parece que siempre es importante pedir, es muy fuerte tener que, no sé, legislar por una ley para que se respeten los derechos, pedirle a alguien que trate dignamente a otra persona, pero entiendo que en la práctica cotidiana médica hay cuestiones que se pierden, como no pensar que son sujetos, no pensar que son personas, no preguntarle los nombres. Me parece que el límite es la formación, es la pared en la cual nos chocamos. En La Plata las cuatro maternidades públicas son hospitales escuela. La ley dice, la ley de parto respetado, dice que nosotros tenemos derecho a negarnos a ser objeto de estudio. ¿Ustedes piensan que una mujer que va a parir de un barrio periférico a una maternidad pública se puede negar a que 10 personas que están haciendo la residencia en obstetricia le hagan tacto vaginal? No puede. Porque cuando lo hacen les dicen, bueno, mamita, digo, experiencias que conozco, ¿no? Por investigación de campo, bueno, mamita, este es un hospital escuela, si no te gusta, andate. Digo, entonces, siempre recuerden que se estudia sobre cuerpos de personas pobres, vulnerables, y eso es lo que garantiza la reproducción del sistema médico hegemónico. Entonces, me parece que el cambio, Roberto Castro, Ivana, ahí leí justito, perdón, siempre me parece que es muy difícil cuando uno piensa desde este lugar, pero ya pasaron varios años de estar militando por esto, y antes descreía de los faros y de las personas particulares que cambian, porque creo que las voluntades no hacen mucho al cambio, sino que tiene que ser sistémico, pero cada vez más creo que sí, que lamentablemente el hecho de que los lunes el Gutiérrez, o el día que esté Flor, o el día que esté tal en el Gonet, son hospitales de acá de La Plata, ¿no? Como que esas voluntades van generando un efecto contagio que va a cambiar realmente cuando se cambie la formación, y me parece que las generaciones jóvenes que dicen les médiques son quienes realmente van a generar los cambios necesarios en la formación médica, por considerarnos básicamente que, así como piden que nos nombren, van a pedir que nos consideren de otra forma como sujetos. Sí, ahí dice Flor, los jóvenes tienen otra mirada. Realmente sí, tuve la oportunidad de trabajar con ellos, pero igual falta mucho. Termino con esto que conté el otro día, la otra vez yo daba un curso de metodología para estudiantes de medicina de 4º año, o sea, gente próxima a recibirse, digamos, y en un momento les mencioné que existía la ley de derechos del paciente, que implica, por ejemplo, que alguien se puede negar a recibir un tratamiento médico, y ellos no lo podían creer, no lo podían considerar. ¿Cómo alguien va a venir a la guardia y yo le voy a decir que cualquier cosa voy a decir porque no tengo mucha idea, no sé, que se tiene que dar una inyección y la persona va a poder decirme que no? Bueno, eso tiene que ver con 4 años de formación en la cual le hicieron creer a esa persona que su verdad es tan importante que puede sobrepasar la decisión individual de la otra persona, ¿no? Bueno, eso me parece que la pacientización y convertir a los otros sujetos en pacientes y en una relación asimétrica, relación médico-paciente, es una de las cosas que más hay que modificar. Pero me parece que estamos en camino. Disculpen. La verdad que sí. La verdad que sí, Belén, es tal cual lo que decís, estamos encaminados, eso es lo más lindo y lo más esperanzador. Nosotros que somos formadores de residentes, también vemos ese espíritu joven con todas las pilas y todas las ganas de cambiar este mundo, de seguir cambiando, porque nosotros ya lo veníamos haciendo, y bueno,
de a poquito, como siempre digo, se van a terminar de jubilar, muchas de las personas que están hoy por hoy ejerciendo su rol de médico Dios en este planeta, y bueno, vamos a poder empezar a ver un poquito de trato más humano, y reconocer que Sí, ese y otro relación, es un una sujeto cosita de más, en derecho y relación una a persona. cómo la sociología puede explicar esto, por supuesto que muchas personas, mucha de la gente común de la sociedad va a ir a exigir el exceso de medicalización y el exceso de intervención, y va a querer ir a cesárea, y va a querer a parir acostada, y va a querer hacer lo que le diga el médico o el médico, y eso tiene que ver con un efecto, una socialización médica que la tenemos de la película. Cuando vemos una película, una mujer que está pariendo en cuclillas, decimos qué ridícula que es esta mina. O de repente todos creemos, o todas, no sé, todos creemos que los partos son gente gritando, ¡ah! ¡Ah! Porque lo vimos en las películas, y en realidad cuando ves un trabajo de parto común decís, nada que ver esto. Sí, Bueno, sí, Belén, la socialización médica atraviesa. Sí, Flor. Perdón que voy a interrumpir con esto, es tal No, cual, terminé, así que lo que estás abrimos. diciendo. Yo siempre hablo con un montón de parejas que lamentablemente, digo lamentablemente, viajan a veces 2-3 horas para venir a asistirse con un grupo. Nosotros asistimos en equipo, no somos Florencia, que te va a atender el parto, o Marina, o fulano, o quien sea. Nosotros somos un equipo, que lo que le fortalecemos en las personas es su autonomía y sus derechos para recibir a su hijo, hija. Entonces, a veces, siempre lo que charlo en estas primeras consultas, cuando nos empezamos a conocer, es, vos tenés la idea de un parto. Yo te digo ahora, cerrá los ojos y describime cómo te imaginas un parto. Todos tenemos la historia del parto terrible, porque lo hemos vivido desde la historia que nos han contado cómo nacimos nosotros, cómo nacieron nuestros padres, la historia del grito de la mujer acostada, agarrada, con el suero, con toda la gente de verde alrededor. Hay un montón de imágenes, inclusive yo tengo imágenes de mi inicio en la residencia, de escuchar a la mujer gritando. Fue un momento donde les ponían gasas a las mujeres en la boca para que mordieran, para que no gritaran, personas colgadas de la vagina, literalmente colgadas de la vagina, poniendo el pie, haciendo fuerza, tironeando en la cabeza de un bebé, cuando claramente uno después entiende que no hay ninguna maniobra que uno tiene que hacer para que un bebé salga de la pelvis materna, porque los seres humanos tenemos los reflejos para rotar adentro y afuera. O sea, es una barbaridad verlo hoy de esa manera, pero tenemos tan incorporado este concepto. Inclusive yo hablaba con profesionales de la MEC, de la Maternidad Externa de Carlotto, que ellos vienen trabajando también, y me decían que a ellos también le costaba, por las mismas mujeres que también acudían a un sistema de parto diferente, pero que también venían con estos conceptos de la medicalización. ¿Cómo? ¿No me vas a hacer nada? ¿Cómo? Pero rompeme la bolsa, porque si me rompes la bolsa nace enseguida. Pero no me vas a poner una ayudita, una medicación. Inclusive nos pasa con familia, que viene y te dice, pero ¿cómo la vas a tener ahí sufriendo? Un montón de conceptos que tenemos que cambiar, todos, que tenemos que... Por supuesto, y por eso creo que yo siempre lo digo, este tema tiene que estar incluido en la ESI, si existiera, pero sumo algo, la naturalización y la incorporación de estos conceptos hacen que, por ejemplo, cuando un trámite es muy engorroso, ¿qué decimos? Es un parto. Es un parto. Entonces, eso, aunque es una boludez, es un ejemplo de cómo hemos todos naturalizado este discurso que hace creer que lo difícil, lo engorroso, lo traumático, lo malo, lo no deseado, es eso. Terrible. Vane, yo te compartí unas fotos de algunos nacimientos que, bueno, que si después en algún momento las querés compartir, que tienen que ver con esto de sacarlos. ¿El teléfono, Flor? Te los pasé el teléfono. Tienen que ver con salir de esa imagen del parto, son imágenes autorizadas, porque realmente para mí también es una vivencia que tiene poquitos años, y desde estar en instituciones, bueno, desde el parto de José, que fue hermosísimo, hay una foto hermosa que nos tomó su dula y compañera en su momento cuando parió, que era ella sentada con su cara de asombro, llevando a su bebé al pecho, Ernestito, pero la verdad es que para mí también fue todo un proceso de cambio, y yo me acuerdo momentos como, por ejemplo, que me llamaron tipo, vení, me querían echar de la institución porque un compañero se había sacado la parte de arriba de la chaqueta por el calor que hacía adentro de la sala, y lo cuento porque hoy me parece hasta gracioso, que el flaco se sacó la chaqueta y claro, la mujer estaba desnuda, y él estaba sin la chaqueta sosteniéndola de atrás, porque ella estaba colgada literalmente de su cuerpo, con calor y con una luz tenue que prácticamente no se veía demasiado para alguien que viniera de afuera,
y nos trataron como que era una locura, ¿cómo vamos a permitir eso? De ese hombre semidesnudo adentro de una institución seria, y ¿qué estaba haciendo? Yo, encima bromeando, le dije, vos preocupate si entrás y me ves desnuda a mí, digo, si yo estoy vestida ni te preocupes, como tomándole el pelo, como diciendo, esto no es algo que está, ahí están las fotos. Entonces de repente estar viviendo nacimientos que tienen que ver con la intimidad de una familia, del recibimiento amoroso con sus propias manos de los compañeros o compañeras, es realmente maravilloso. Para mí es algo que no tiene punto de comparación. Por eso creo que en todos los lugares deberían existir equipos formados y capacitados y convencidos para asistir a las mujeres que tengan la opción. O sea, que existan las familias que quieran tener el parto medicalizado de repente, pero también quienes puedan elegir y que puedan optar por esto. Y en eso vamos, a ese camino vamos. Las nuevas generaciones vienen recargadas con este tema, así que creo que, bueno, es todo, ¿no? Es un todo. Es profesional, pero hay mucho de lo que tiene que ver con la pauta social y cultural, obviamente. Yo, Vane, quería rápidamente de contestar dos cosas que me parecen muy importantes desde el punto de vista jurídico, por así decirlo. La primera es sacar un poco el fantasma de la mala praxis de la situación de partos. Digo, para que se configure una mala praxis tienen que darse también un montón de supuestos y cosas que no es algo tan fácil ni tan cotidiano, o sea, es un tema muy complejo que no, digamos, que deberían sacárselo ustedes de encima, digo, ¿no? Dejar de tener ese miedo que tal vez en algún momento de la carrera les meten, como a nosotros también nos dicen la responsabilidad profesional y demás. Son temas muy complejos, no todo es mala praxis. Y particularmente hablando de las cuestiones de violencia obstétrica, voy a decir dos cosas. Para que se configure, hoy en día la violencia obstétrica no es un delito, ¿está bien? Eso que quede claro. No es un tipo penal, no, es otra cosa. Estamos hablando de fallas de otra naturaleza y que puedan derivar en algún tipo después, es una situación aislada, de mala praxis o negligencia, bueno, eso es otra cosa que no está cosida a la violencia obstétrica, ¿sí? Eso, otra cosa. La otra cuestión, el tema de la ILE y la falta de insumos. Son dos temas. No podemos poner que cuando, bueno, hay objeción de conciencia o alguna cuestión similar dentro de los ámbitos, digamos, de desarrollo profesional, y no se cumple con la ILE, no va a haber violencia obstétrica. Lamentablemente, aunque yo creo que sí, no se configura el tipo, sino que hay violencia institucional. Aunque sea en una clínica privada, se puede verificar una cuestión de violencia institucional y no de violencia obstétrica. Yo creo que, en mi opinión personal, si yo he asistido casos y las justifiqué desde los dos fundamentos, ¿no? Profesionalmente, porque son derechos humanos. Entonces, lo que principalmente hay es un cumplimiento de un deber, ahí, punto número uno, y una violación de derecho humano. Creo que eso subsume las dos cuestiones. Respecto, Sebastián me preguntaba, no sé si te dicen Sebastián o Héctor, pero no sé, le preguntaba en el chat el tema de cuando es el Estado, porque yo hablé de la cuestión de que a veces el Estado es el principal violador de derechos, o donde hay falta de garantías, el mismo Estado lo hace, y eso lo vemos permanentemente en los hospitales públicos, con la falta de insumos, o falta de presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso, cuando los equipos detectan que hay alguna animosidad o necesitan hacer una queja, hay carriles administrativos. Podemos discutir después si sirven o no. Yo creo que, bueno, depende del lugar, la provincia y la gestión de turno, las autoridades te van a dar bola o no. Pero hay que hacerlo, el camino administrativo hay que recorrerlo, porque es imposible pedirle a los médicos, no todos, no en todo sentido, pero es imposible pedirle a los médicos, a les médiques, me cuesta, pero a los profesionales que cumplan con sus tareas si no tienen las herramientas y los insumos necesarios. Digo, pueden ser respetuosos, amorosos y estar atentos a estas cuestiones que estamos reflejando acá, derechos, oportunidades, necesidades de las personas, trato igualitario y no discriminatorio, esas cosas sí. Ahora,
Si no tienen para poner la anestesia a las mujeres que van a parir en un hospital público, bueno, ahí tienen que hacer algo. Digo, y eso hay que hacerlo. Hecha la ley, hechos los reclamos, vamos, y es así. Yo sé que se juegan otras cosas, pero hay que hacerlos. Lo mismo que si en un equipo de guardia o de hospital, y eso es violencia institucional, déjenme decirle, eso es violencia institucional y falta de responsabilidad por parte, hay un tema de responsabilidad de los funcionarios también, ahí hay. Por eso hay carriles. Si ustedes van por el procedimiento administrativo y los reclamos administrativos, luego pueden configurarse otras cuestiones judiciales, pero mucho más adelante. Y me olvidé. Gracias, Belén. No, perdón, ¿te ibas a decir algo más? No, que si ustedes detectan en un equipo, digamos, en trabajos así de guardias, como sé que Flora tiene en el Gutiérrez, supongo que algunos de ustedes más, detectan estas cuestiones de trato deshumanizado, irrespetuoso, o de una sistémica de violaciones de derechos, no es tan mal vociferar a las autoridades porque eso sucede. Por el contrario, sin ánimo de que esa persona se quede sin trabajo, tal vez presentarle un plan de capacitación o promoverlo dentro de su institución, cosas semejantes, porque son necesarias. Por esto que decían las chicas, hay prácticas que están instaladas y son sistémicas en todos los espacios en donde nos desarrollamos, sobre todo en lo que es la cuestión médica. Nada más. Yo creo que, gracias Belén, gracias, realmente un placer escucharte siempre, me encanta. Como para ir cerrando, me parece que ahí le vamos a dar la palabra a quienes han pedido hablar un poquito. Antes de despedirnos, nada, la reflexión que siempre hago y que me encanta, la última vez que estuve en el congreso el año pasado que hicimos, que fue el Congreso Nacional de Médicos de Familia, había muchísima gente que cuando hablé de este tema que hablaron entre ustedes hoy, para con nosotros, se sintió como muy, que estaban acompañados, digamos, que sentían que estaban muy solos quizás en el interior, en los hospitales en donde estaban trabajando, o en los centros de salud, y de repente se estaba socializando, se estaba poniendo sobre la mesa cuestiones que casi están invisibilizadas, ¿no? Que es esto de la violencia en todos los sentidos, de género, hacia las mujeres, hacia las personas del sistema, mejor dicho, del colectivo no binario, la violencia específicamente obstétrica, y bueno, nada, el poder compartir hoy la jornada, y hablando de todos estos aspectos que tiene el abordaje de la salud perinatal, me parece como súper importante el rol que tenemos los médicos de familia, llegar a pasar por una situación de violencia obstétrica institucional, muchas veces tiene que ver con una historia que quizás pudo no haberse aprovechado de un contacto previo. Es la oportunidad que tenemos nosotros en los consultorios cuando conocemos a una persona que viene porque quiere gestar o porque ya está gestando y quiere que la acompañemos en este proceso de salud que está viviendo. Y entonces tenemos un millón de oportunidades de poder decirles, comentarles que existen leyes, que son derechos humanos, que el proceso de parto en la mayoría de los casos va a ser un fenómeno natural y normal, y bueno, y que como decía bien Agus hace un rato en el chat, y José también, y sé que muchas personas piensan igual, el gritar, el poder expresar, es un sentimiento innato, digamos, somos mamíferos evolucionados al fin, pero mamíferos en fin. Entonces, de repente, el grito es un grito de poder muchas veces, no un grito de infantilización o de donde somos víctimas de lo que estamos viviendo. Entonces, que nos censuren el grito no tiene sentido. Es como censurar el derecho a la expresión directamente. El quédate quieta, el acostate, el no te muevas, no camines, no vayas al baño, te pongo la chata. Bueno, hay un montón de cosas que nosotros desde el consultorio, con las personas que nos consultan antes de sus partos, podemos trabajar. Creo que la clave está en empoderar a las personas sobre lo que es normal, sobre lo que va a suceder con sus cuerpos, sobre lo que va a ser el atendimiento de su persona cuando llega a la institución, y que tiene el poder de decisión y de elección, de quién, de cómo, siempre que no esté, obviamente, en una situación de riesgo de vida. Me parece que eso es fundamental, poder recordarnos, y que bueno, y que antes de llegar a la institución,
todos los que estamos en atención primaria de la salud, tenemos ese rol protagónico, ¿no? De promover y promocionar la salud perinatal, en todos los sentidos. Bueno, no sé si hay algo que tengan ganas de decir. Euge, querías decir algo, te doy la palabra ahí un ratito y después vayan levantando la manito, o vayan abriendo sus micrófonos de a poquito y vamos cerrando, porque se nos hizo un poco tarde, pero bueno, estuvo lindo. Bueno, muchísimas gracias por permitirme hacer uso de la palabra. Justo lo que dijo Belén sobre mis intervenciones se cortó y no pude escucharte bien, así que bueno, me perdí de eso, justo, lamentablemente, pero algunas cosas que me gustaría reflexionar, ¿no? Cómo la medicina sigue teniendo una mirada extremadamente binaria, ¿no? Se habla siempre de hombres cis y de mujeres cis, ¿no? Y no existen otras identidades. Y se habló mucho de la dificultad de incorporar en nuestro vocabulario primero nosotros, yo soy un varón trans, y después el lenguaje inclusivo. ¿Y por qué es difícil de incorporar? Y porque nosotros no estamos presentes en estos espacios. Hemos sido expulsados sistemáticamente de estos espacios. Entonces, ¿por qué se hace tan difícil? Porque estamos expulsados de este sistema, ¿no? Y muchas veces, si vamos a ir a parir a un lugar que no es un centro público, vamos a ir a parir a estos recursos que no son buenos, que hemos tenido que armarnos, que son los consultorios que llamamos amigables nosotros, que están fuera del sistema de salud, medios casi en la clandestinidad, en donde las personas trans podemos llegar a tener un trato digno con los profesionales de la salud y poder llegar a cuestiones básicas como es el derecho a la salud, ¿no? Entonces yo creo que eso debe plantear la medicina. Para nosotros, los varones trans, que tenemos capacidad de gestar, yo ya no tengo capacidad de gestar, evidentemente, porque tengo 50 años casi, resulta extremadamente violento escuchar hablar en estos espacios que las mujeres paren, que las mujeres sufren, que las mujeres, ¿no? Y nosotros no somos entendidos, ¿no? No estamos siendo nombrados. Y se plantea otra cuestión que es nombrarnos como genéricamente. Bueno, hablemos de personas gestantes. Personas gestantes también nos quita la visibilidad, ¿no? Porque aquellos que no han tenido contacto con personas trans, ¿qué van a entender sobre qué significa personas gestantes? Entonces hablemos de quiénes somos capaces de gestar. Mujeres cis, varones trans y personas no binarias, ¿no? Como para empezar a abrir la cancha. Y en estos espacios en donde se está de alguna manera discutiendo los derechos humanos, los partos respetados, ¿no? El ser tratado amorosamente, invitemos, yo los hago reflexionar a todos y a todas, inviten a muchas personas trans, ¿no? Eso no solamente va a hacer que nos podamos expresar con un lenguaje más correcto, sino que empecemos a habitar estos espacios, que para nosotros es extremadamente necesario empezar a habitarlos, porque nosotros no tenemos garantizado el acceso a la salud, ¿no? No tenemos para nada garantizado el acceso a la salud. Muchas gracias. ¿Puedo Perfecto. responderle lo que había dicho Muchas que no era gracias nada glorioso? por 2 segundos, Euge. Decía que ¿conocés a Blas Radi? Sí. Bueno, lo conozco, somos cercanos, digamos, y es una discusión que hay. A mí me parece que entiendo que es una forma de correrme por izquierda, decirme que no nombrar a los varones trans en relación a este tema. Es una posición incómoda de la cual, si querés me hago cargo. Sí creo que tienen que ser nombrados, sí creo que tienen que ocupar estos espacios. Sí creo que la medicina no los nombra porque los considera anormales y desviados de la norma, y la norma es masculina. Entonces, como que me parece que desde ahí, por supuesto que apoyo lo que estás diciendo. Blas en realidad no llama tanto a visibilizar a los varones trans que paren, sino a los varones trans que abortan y considerarlos como sujetos de derechos sexuales, y por supuesto que estoy de acuerdo. En lo personal, me parece que es una definición política. ¿Sí? Yo, en realidad, tampoco me gusta hablar de cuerpo gestante porque le sacamos la dimensión de sujeto, persona gestante. Claro. Bueno, respecto a si persona gestante cubre a todas las identidades, la solapa o no, es una discusión filosófica, podemos estar 40 horas.
Me parece Hay más perfecto que lo sujetos, digas. Belén, me parece que ahí está, y por eso yo hablaba al principio de la dignidad de la persona humana, y en eso, Eugenio, me parece genial que nos hagas evolucionar hacia este lugar, ¿no? No hay más sujetos, ya nuestra legislación evolucionó hacia otro lugar, no hay más sujetos. Los sujetos son entes, nosotros hablamos de personas, y esas personas en realidad tenemos que tener la construcción de nombrarlas tal cual lo dice Eugenio. A ver, por una cuestión de comodidad, a lo mejor en la administración pública hablamos de personas gestantes, y porque todavía no toda la administración pública está familiarizada con el lenguaje correcto de lo que nos trae el tema de diversidad sexual. Pero a ver, la construcción está en eso, está en ir hacia ese lugar del que habla Eugenio, y de que esté parejo todo el sistema de salud. Por eso a mí no me gusta hablar de sujetos todavía, o sea, ya está, es un paradigma que está superado incluso desde lo legislativo, y hay que partir desde otro lugar, desde el lugar de persona. Aprovecho el espacio porque a lo mejor no se entendió, y que creo que no se entendió por la corrección que hacía Belén o la apreciación. Partimos de la base de que todo el sistema tiene que capacitarse en perspectiva de género. Necesitamos puntualmente que los varones acompañen ese proceso, que los varones empiecen a trabajar en una nueva masculinidad. A lo mejor no se entendió o lo dije incorrectamente, principalmente los varones, no. Concuerdo con que hay una cuestión hegemónica y patriarcal en toda la medicina, y atravesadas principalmente las médicas que tienen que cumplir órdenes para a lo mejor no perder ciertos roles y ciertos lugares dentro de los espacios de trabajo. Pero en realidad la perspectiva de género tiene que atravesar todo el sistema público y privado. Y no porque sea solo público, tiene que ser todo el sistema de salud como el sistema legal, como el sistema de los abogados, las abogadas, les abogades que atendemos en la parte privada. Tenemos que ser, como yo digo siempre, el paragolpe para que se cumplan los derechos humanos. Y sí, esto es una corrección que la tenemos que tener presente. Desde el año 2015 no hablamos de sujetos, hablamos de personas, y de todo tipo de personas. Personas como bien dicen los autores, y Marisa Herrera, que me permito citarla, personas con rostro, que antes no existían porque eran sujetos entes. Esto nada más. Yo, lamentablemente, por la hora me tengo que retirar porque mañana trabajo muy Sí, nos temprano. vamos a ir todos, me parece, ya a disfrutar del viernes. Por el asesinato del chiquito Blas acá, por el asesinato de Gatillo Fácil, así que les pido 1000 perdones porque me tengo que ir. Muchísimas gracias. Ya estamos, Trini, creo que nos vamos todos a disfrutar del viernes hoy. Yo nomás, Gracias, una palabrita sola. No somos minorías, ¿no? El considerarnos minorías implica una relación jerárquica, una relación de poder, ¿no? No somos minorías, somos parte de la población. Estamos acá, existimos, y necesitamos ser incorporados a los lugares en donde se nos leen como minoría. Bueno, me tomo el atrevimiento de despedirnos a todos, nos vamos. Como dije recién, nada, muy emocionante, agradecidísima a las personas que estuvieron hoy con nosotros acá en esta sala. Como miembro de la Asociación Cordobesa de Médicos de Familia, les invito a todas las actividades que vamos a seguir desarrollando. La idea es seguir encontrándonos, seguir creciendo, acompañándonos, compartiendo los saberes que tenemos, y bueno, y haciendo de este mundo un mundo cada día más lindo, de los lugares que nos toca estar. Y bueno, nada, esto de hablar de salud perinatal, de violencia de género, de violencia obstétrica, de derecho a la ILEA, reconocer las diversas identidades de género que tenemos. No sé, fue todo riquísimo realmente el encuentro. Yo me voy así que más que contenta, satisfecha, feliz. Bueno, eso, desearles muy buenas noches, que tengan un hermoso fin de largo, quien les toque trabajar, seguimos peleando contra el COVID, que no le tenemos miedo, y bueno, vamos por más, vamos en defensa de los derechos de todos.